Vamos con la primera parte, tenemos parte módulo 1, parte 1 y parte 2. En la parte 1 vamos con lo que es climatología y meteorología, digamos, pronósticos y este tipo de cosas, y en la parte 2 vamos con algunas cuestiones de salud. De nuevo, la parte 1 es un poco más extensa, y la parte 2 la vamos a acotar un poquito más, pero bueno, están más equilibradas que el jueves pasado, ¿no? Bueno, algunas cositas básicas. Primero, una diferenciación entre meteorología y climatología. Perdón si es algo muy obvio, pero está bueno por ahí como tenerlo fresco, sobre todo porque vamos a estar dando vuelta con estas dos escalas o estas dos formas de abordar una temática afín. Cuando hablamos de la meteorología estamos en el orden de la predicción al corto plazo, ¿no? Decimos que la meteorología se centra en predecir el comportamiento atmosférico, más de tipo local y si se quiere regional, sí, pero no a escala global, por lo general, en el corto plazo. Y valiéndose de la lectura de datos del tiempo, imágenes de radar, o sea, todo lo que tenemos a nuestro alcance para poder predecir esto, el corto plazo, y muchas veces a una escala muy acotada, que es, entiendo yo, lo que nos puede interesar mucho cuando planificamos una tarea, no sé, de relevamiento a los 5.000 metros, ¿no? Tenemos que tener mucha certeza de un pronóstico para fechas muy concretas, que no pueden ser muy lejanas, porque si no este pronóstico no funciona, pero también necesitamos que sea bastante focalizado en la zona donde vamos a trabajar. No nos sirve un pronóstico genérico de 200 kilómetros a la redonda, porque tenemos que tener detalles de la zona que nos interesa, no sea un pico, un campamento base o un lugar donde vamos a montar un despliegue para llevar adelante, no sé, prospecciones, ¿sí? Cuando estamos en el plano de la meteorología, cuando estamos en este nivel, hablamos de tiempo. ¿Sí? Tiempo meteorológico. ¿Cómo está el tiempo mañana? Decimos. A veces uno dice, y esto no pasa nada, está perfecto, pero decimos, che, fíjate cómo va a estar el clima mañana. Bueno, y ahí sería como una imprecisión, digamos, ¿no? El clima, uno respondería en broma, diríamos, bueno, el clima va a estar igual que los últimos 30 años, porque el clima es algo que lo vemos un poco en esa escala, ¿sí? Ah, una cosa que me pidió mi compañera Yamila que aclare, no sé si está bueno que esto, pero con Santiago nosotros tuvimos un gesto de tratar de embellecer nuestras presentaciones, y pusimos, que siempre me olvido, pusimos una fuente, o sea, una tipología de letra, digamos, que conseguimos por ahí, que se llama Christmas Snowfall, o algo así, que es como media nivosa, que nos parecía linda para las montañas, pero después de que empezamos a armar los PowerPoints, nos dimos cuenta que como es una tipología construida en un mundo anglosajón, no sé si es norteamericana o de dónde, no tiene acentos ni tiene ñes. Entonces les pido disculpas porque no aparecen las señas, no aparecen los acentos, no aparecen las diéresis, ¿está bien? O sea, mil disculpas por eso, lo que pasa es que volver atrás era como un montón y además nos gusta, es lindo. Así que sepan disculpar cuando faltan ahí, no sé, en climatología, en meteorología, en años, por ejemplo, acá por lo menos 30 años falta esos tildes, ¿no? O esas cuestiones. Bueno, aclarado esto, creo que había otra cosa más que tenía que aclarar, pero no me acuerdo. Si me haces acordar, Yami, te lo agradezco, por ahí cuando estemos por cerrar el bloque. Bueno, cuando pensamos en la climatología, estamos ya pensando en otra escala, ¿no? A más largo plazo. Decimos que la climatología se centra en el comportamiento de la atmósfera, o sea, en definitiva, observa lo mismo, pero durante periodos de tiempo largos, más largos. Por lo menos decimos 30 años, 20 años. Yo no puedo hacer climatología, no puedo hacer un análisis climatológico con 3 datos, el de ayer, el de hace un mes. O sea, necesito contar con eh, continuidades de datos, series estadísticas que me permitan tratar de ir interpretando cuáles son las grandes regularidades y quizá, sí, las evoluciones que está teniendo este clima hoy en día. Por eso hablamos de cambio climático y no de cambio meteorológico. La meteorología cambia todo el tiempo, ¿sí? El clima se supone que es más estable. Pero también hay paleoclimatología, ¿no? O sea, el clima no fue siempre, esto lo saben. Por ejemplo, ahí hola Fran, ¿cómo estás? Bienvenido. Después te voy a comprometer para una consulta que hizo Hugo en el chat de WhatsApp. Si lo querés ir chusmeando, te agradezco si al finalizar el segundo bloque me ayudás a complementar un poquito ahí porque no estoy tan seguro de algunas cuestiones. Y bienvenido. Bueno, lo que decimos eso, ¿no? Como por ejemplo los paleobotánicos o los paleozoólogos, los paleontólogos, digamos, están muy pendientes de cómo fue el clima en el pasado, ¿no? Entonces, el clima no ha sido siempre el mismo, ha habido momentos donde la temperatura global era mayor, donde todos sabemos de las glaciaciones, bueno, esto es sabido que el clima también tiene variaciones, pero es más estable, por supuesto, que la meteorología
mañana o hoy dentro de unas horas puede cambiar como abruptamente. Entonces, hablamos de tiempo cuando estamos en un orden, en un nivel de la meteorología, del corto plazo, de lo que es más local y regional. Esto es más relativo, esto de local regional, pero bueno, sí que no hay climatología tan local, ¿no? Vemos una escala más amplia. Y hablamos de clima cuando estamos en el plano de la climatología, de las estadísticas, de los estudios a más largo plazo, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, para que se entienda esto, cuando yo miro un climograma, que lo habrán visto en algún momento estos dibujitos, quizás no saben qué es, pero bueno, hoy vamos a ver un poquito, pensando en qué fecha del año me conviene ir al Nevado de Cachi. Voy a empezar a machacar con el Nevado de Cachi porque como vamos a tener la charla el lunes, voy a insistir un poco con eso, ¿no? Entonces digo, che, ¿en qué mes voy al Nevado de Cachi? ¿Qué mes me conviene ir? Que no haga tanto frío, que no me revienten las tormentas, pero a su vez que haya agua líquida, bueno. Y entonces voy a mirar posiblemente datos climáticos, datos de Cachi en un largo periodo, para saber un poco cuáles son las regularidades de Cachi, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me voy a encontrar, digo, Cachi, ciudad de Cachi o el Nevado en sí. Voy a analizar estas estadísticas históricas. Entonces, cuando yo miro un climograma como este que tenemos acá, que me marca que esto es la ciudad de Cachi, la localidad de Cachi, ¿no? Que tenemos en enero, que es el mes 1, unos 200, qué sé yo, calculo más o menos unos 225, 230 milímetros en un mes. O sea, estamos diciendo que llueven 230 milímetros en enero. Nos quiere decir que en promedio, a lo largo de todos los años que fuimos con nuestro registro, anotando cuánto llueve en Cachi durante todos los días que tiene enero, me va dando este promedio, ¿sí? Lógicamente, yo voy este verano y de repente nos llovieron 225, de repente llovieron 280, de repente llovieron 180, puede haber una variación grande, pero sería raro que no llueva nada, ¿sí? Sería muy esperable que si yo voy a Cachi en enero, vea precipitaciones. Quizá hay más, quizá hay menos, pero va a tender, sobre todo porque es muy marcado esto, ¿no? O sea, es un mes de muchas precipitaciones en esta zona. Quienes son de Tucumán, por ejemplo, o de Salta saben bien, o de las Yungas de Jujuy saben bien cómo se concentran en el periodo estival las precipitaciones y lo riesgoso que son las tormentas, por ejemplo, de enero, incluso febrero. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero pensar qué mes voy al Nevado de Cachi, posiblemente me pare a esta escala, ¿sí? Ahora, cuando yo ya dije, bueno, voy a ir en abril, lindo mes para ir, por ejemplo, al Nevado de Cachi, voy a ir a fin de marzo, voy a ir en septiembre, y luego esté viendo 3, 4 días antes, una semana antes, o cuando ya estoy en proceso de ascenso, ¿no? Y digo, bueno, encaro mañana la cumbre, no encaro mañana la cumbre, lanzo mañana la campaña de transectas o espero un día más, sí voy a estar parado en el plano del tiempo meteorológico, ¿sí? Viendo un poco cómo va a estar estas condiciones atmosféricas en el muy corto plazo, mañana, pasado, dentro de una semana, ¿está bien? Entonces, siempre decimos que el clima, de alguna manera, como gran idea, me ayuda a elegir el mes en el cual voy a llevar adelante una actividad en cierto lugar, mientras que el tiempo meteorológico, mientras que la meteorología, la sinóptica, me ayuda a pensar el día y la hora en el cual me conviene ejecutar, ¿sí? Recuerden, esto se me estaba escapando, que meteorología viene de la palabra meteoro, que viene como de meta, que lo usamos, por ejemplo, en metodología, que es como el camino para ir hacia adelante, para decirlo de alguna manera, y la idea de oro viene de aire, es el mismo, digamos, como el mismo, en este caso sería como un sufijo, pero es como el mismo compuesto que está tomado del griego, ¿sí? Son como los fenómenos que suceden en lo alto o en la atmósfera. Entonces la meteorología va a estudiar justamente, no sé, los hidrometeoros, los litometeoros, los electrometeoros, o sea, los rayos, todo lo que sucede en la atmósfera, pero concentrado muy en el corto plazo, ¿sí? Bueno, avanzamos, esto es bastante obvio. Factores del clima, acá vamos a diferenciar los factores, estas son todas cosas como que nosotros sabemos, pero con esto es con lo que vamos a ir leyendo. ¿Sí? Vamos a, por ejemplo, leer la temperatura, las precipitaciones, la humedad, el viento, la presión atmosférica, la nubosidad, por poner los ejemplos más clásicos. Y con esto vamos a tratar de interpretar qué es lo que pasa en esta atmósfera. ¿Sí? ¿Pensemos a largo plazo o pensemos muy a corto plazo? En definitiva, vamos a estar viendo esto. Cuando mirábamos, por ejemplo, el climograma de Cachi, esa temperatura media, bueno, es el promedio de promedios de mediciones diarias durante el mes de enero, el mes de febrero, el mes de julio, consecutivas, que luego voy, de alguna manera, sintetizando, ¿no? En estas curvas, en estas columnas, en estos valores sintéticos, ¿está bien?
Tenemos ahí un conjunto de equipos y de instrumentos. Esto, por supuesto, no nos interesa profundizar, pero como para tener una idea, hay como un conjunto de equipos, instrumentos. Por supuesto, hay estaciones totales, hay cosas mucho más complejas como radares, ¿no? O satélites. Pero tenemos como un conjunto de instrumentos que algunos son relativamente simples, como la veleta, que simplemente es un aparatito que lo levanto y se acomoda, me muestra de dónde está soplando el viento, como para saber con exactitud dentro de la rosa de los vientos, que me marca a los 360 grados, de dónde está soplando el viento. Otros son un poco más complejos, pero en definitiva me permiten amplificar mis capacidades perceptivas, en tanto que ser humano, en tanto que mamífero placentario limitado de poder ver ciertas cosas con mucho detalle, ¿está bien? Me permiten tener como un registro mucho más preciso. Yo puedo salir de la carpa en el campo base del cachi y decir, está fresco, pero si por ahí me dicen, bueno, ¿qué temperatura hace Rick? Y yo voy a decir, para mí está haciendo entre 10 y 13 grados, pero no puedo decir con exactitud. En cambio, con un termómetro de precisión voy a poder tener un registro mucho más preciso, ¿sí? Y lo mismo con cada una de estas cuestiones. Por supuesto, nosotros nos vamos a llevar a la montaña, no sé, un heliógrafo, a menos que estemos haciendo algo que nos demande tener ese dato con mucha precisión, ¿sí? Pero quizá algunas cosas sí vamos a disponer. Por ejemplo, un barómetro. Hay quienes llevamos un termohigrómetro. Yo tengo un termohigrómetro, son muy baratos, o sea, salen relativamente poco. No son muy precisos, marcan la temperatura con un margen de error de 2 o 3 grados, pero para lo que nosotros hacemos está bueno, porque nos marca un poco una tendencia. Sirve además cuando queremos ver hipotermia, porque normalmente esto me estoy adelantando a la segunda parte, los termómetros normales que tenemos en nuestra casa, los de mercurio, o estos digitales, que los típicos que ponemos abajo del brazo, que hay que sacudirlo, no marcan, no registran temperaturas por lo general por debajo de los 35 grados, a veces incluso 36. Con lo cual, si nosotros queremos ver si alguien tiene 30 grados, está en una hipotermia más severa, no nos sirve. Y estos, con un margen de error más o menos, pero nos ayuda si la cosa fue, o sea, tiene alguna otra utilidad incluso. Pero sí puede ser que tengamos como algunos de estos instrumentos. Y luego, como teníamos los elementos, tenemos sí factores, que los factores son agentes que intervienen sobre estos elementos. Cosas, para poner un ejemplo, que nos van a cambiar la temperatura. Cosas que nos van a cambiar el viento. Cosas que nos van a cambiar, no sé, la presión que tenemos en esta atmósfera. ¿Sí? Entonces, lo mismo, acá hay muchos factores del clima, pero vamos a marcar algunos fundamentales. Por un lado, la latitud. Nosotros acá estamos a cierta latitud. Si hay algún colega, por ejemplo, de Ecuador o de Manaos, están en una latitud mucho más cercana al Ecuador, con lo cual hay otras condiciones, por ejemplo, térmicas, ¿sí? Nosotros a esta latitud tenemos condiciones un poco más frías, y si, por ejemplo, está el colega que se une siempre desde Ushuaia, si no me equivoco, ahí hay condiciones, debido a la latitud fundamentalmente, aún más frías, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, la latitud es un factor muy importante. Otro, que en el caso que nosotros estamos laburando acá del tema del trabajo en altura, en la montaña, es fundamental, es la altitud, que ya vimos en la clase pasada, que es esto, como la diferencia con la altura media del mar, decimos, ¿no? Y ahí tenemos como algunos. En promedio, esto es promedio de promedios, si lo hago sobre una superficie oceánica es una cosa, si lo hago sobre una superficie continental de llanura es otra cosa, si lo hago sobre una superficie continental de altura es otra. Pero en promedio, si yo me voy hacia el sur o hacia el norte de la línea del Ecuador 180 kilómetros, en promedio voy a estar bajando, en promedio de promedios, 1 grado centígrado. ¿Sí? O sea, yo estoy parado en, ¿cómo se llama este lugar en Ecuador? Cayambe, si no me equivoco, que es donde pasa la línea del Ecuador. Bueno, si yo camino hacia el sur 180 kilómetros, en promedio de promedios, bien climatológico esto, ¿no? Va a descender 1 grado la temperatura. Camino 180 más, va a descender otro grado. Y así va bajando, ¿sí? Y lo mismo sucede con la altitud, que ahora vamos a ver que desciende más o menos entre 1 grado, entre 100, 150, 160 metros. Cada vez que yo asciendo, la temperatura tiende a disminuir, ¿sí? Luego, la continentalidad, de alguna manera, nos marca un poco también el clima por el efecto de las grandes masas de agua, que funcionan como una especie de reservorio térmico, ¿no? O sea, no se enfrían ni se calientan tan rápido, entonces como que, bueno, nos compensa, está muy vinculado, por supuesto, con las corrientes marinas también, pero decimos que cuanto más lejos del mar estamos,
mayor continentalidad vamos a tener, y la amplitud térmica, o sea, cuánto calor hace de día y cuánto frío hace de noche, se van a alejar, ¿no? Esto, quienes hemos andado en la montaña, o quienes por ahí han estado en la meseta de Somuncurá, en el centro de Chubut, Río Negro, sabemos que de día puede hacer 25 o 30 grados y de noche por ahí irse bajo cero, porque la amplitud térmica es muy marcada, ¿sí? Mientras que cuando estamos muy cerquita del mar, esta amplitud térmica tiende a ser más moderada. Y luego, muy importante, el tema de las barreras orográficas, lo que es el relieve y la orografía, o sea, la orografía básicamente quiere decir las montañas, porque pueden funcionar como, ¿cómo decir?, embudos, tapones, derivantes de corrientes de aire, de masas de aire húmedas, secas, etcétera, y nos pueden modificar de una manera más local y regional las condiciones que tenemos en la atmósfera específica de ese lugar. Vamos avanzando. Esto es un poco obvio, no le voy a dedicar tanto tiempo, sobre todo porque quiero guardarme para algunas cosas posteriores, pero esto es muy obvio. O sea, en el Ecuador es como en promedio de promedios, donde pega el sol, pega los rayos solares, estamos viendo este dibujo, de manera más perpendicular, ¿no? El rayo pega, si yo trazara el plano de superficie terrestre, en 90 grados, pega bien de lleno, entonces esos rayos solares calientan mucho, queman mucho, tienen como mucha fuerza, ¿sí? Mientras que en las regiones más de tipo polar, el ángulo con el cual impactan esos rayos es más pronunciado, con lo cual la cantidad de energía que llega es menor. Esto es muy obvio. Y a su vez, me voy al gráfico de al lado, cuando pegan, digamos, de chanfle en esas zonas más de tipo polar, por supuesto esto es gradual a medida que voy incrementando la latitud, ¿no? Hacia el norte o hacia el sur. No solamente impactan con un ángulo más marcado, sino que además atraviesan mayor porción de atmósfera. Entonces se van como de alguna manera dispersando, y cuando finalmente golpean, cuando finalmente llegan a la superficie de la Tierra o llegan a nuestra piel, cuando estamos, no sé, en una latitud muy alta, no calientan tanto porque han pasado por una capa de atmósfera muy, muy notable. ¿Está bien? Sabemos que el eje de la Tierra no, digamos, tiene una inclinación, por eso estos grados que tenemos marcados de los trópicos, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que en cierto momento del año, en Guacalera, Jujuy, por ejemplo, el sol va, que sería este dibujo, acá estaríamos, esta línea del trópico, cuando llegamos acá estaríamos en Guacalera, Jujuy, ahí un poquito al norte de Tilcara, un poco antes de Humahuaca. El sol está pegando de lleno, como figura acá que pega en el Ecuador 2 veces al año, pero al menos una vez al año está pegando de lleno en Guacalera, pero sin embargo en otro momento del año, Guacalera va a ocupar esta inclinación y la cantidad de energía que reciba va a ser menor. Entonces, en promedio, de promedio vamos a encontrar zonas cálidas, zonas, digamos, en torno al Ecuador, zonas más templadas y zonas frías conforme nos vayamos a los polos, como una gran regularidad. La altitud, ¿está bien? Y esto se nos va a cruzar un montón hoy en la clase con diferentes elementos. De la hipoxia, cuando veamos mal de altura, temperatura, hipobaria, bueno, varias cuestiones que influyen este fenómeno que estamos viendo acá. Pero en definitiva, nosotros decimos que conforme ascendemos, la presión es menor, ¿está bien? ¿Por qué? Porque la columna de aire que tenemos sobre nuestra cabeza es menor. No sé si alguna vez, voy a hacer una metáfora un poco engañosa, pero para que se entienda, si se han tirado a alguna piscina muy profunda o han hecho un clavado de algún acantilado, alguna profundidad importante en el mar o en algún río, y han estado bajo el agua 3, 4, 5 metros, deben haber sentido una presión bastante grande en los oídos. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque la cantidad de agua que tengo sobre mi cabeza genera una presión, ¿sí? Genera como una columna de agua, en ese caso, que tengo sobre mi cráneo y me aprieta, me comprime la cabeza. Con el aire, nosotros al estar no sé, a nivel del mar, no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a funcionar de esa manera, pero ese aire pesa y ese aire está ejerciendo una presión sobre nosotros, ¿sí? Entonces, de alguna manera, a medida que ascendemos, la cantidad de aire que tenemos sobre nuestra cabeza disminuye y eso genera un montón de cambios. Vamos a hablar de un gradiente adiabático, que ahora lo vamos a profundizar un poquito más adelante, pero básicamente vamos a poder tener una certeza de cómo disminuye la temperatura de una parcela de aire, suponiendo que se eleva y por tanto la presión que se ejerce sobre esa parcela disminuye, pero asumiendo que no hay intercambio de materia ni de energía con el entorno. Pará, no entendí nada. ¿Qué estás diciendo? Bueno, suponiendo que yo puedo aislar una parcela de aire, esto es
pensamiento como idealizado, ¿no? Pero en la práctica interviene en la realidad atmosférica, ¿no? Si yo pudiera aislar esta parcela de aire, no sé, de 1 metro cúbico, ¿está bien? Y la voy elevando, si lograra evitar que intercambiara energía, no sé, con las nubes, con el viento, con, no sé, litometeoros que hay ahí dando vuelta, esa parcela de aire, a medida que va ascendiendo, se va a ir enfriando sin necesidad de intercambiar temperatura con su entorno. Se va a enfriar simplemente porque va a estar más lejos de la superficie terrestre, que tiende a tener una temperatura mayor porque concentra digamos, el efecto de los rayos solares, y a su vez porque esas moléculas van a estar menos rozantes entre sí, digámosle, ¿no? Entonces, por el solo hecho de esta parcela elevarse, ¿sí? Ganar en altitud, se va a ir enfriando, ¿está bien? Y eso está medido y se puede saber más o menos de cuánto es. Y un ejemplo vinculado estrictamente con lo que tiene que ver con la presión, si yo largara, esto es un ejemplo un poco forzado, ¿no? Porque no sucedería tan así, pero si yo largara un globo inflado con helio, por ejemplo, que tuviera 1 metro de diámetro, estaría recibiendo una presión de esa atmósfera a nivel del mar, ¿no? Tendría sobre su cabeza una presión generada por la atmósfera y por todos los kilómetros de atmósfera que hay sobre ese globo, determinada que conforme fuera subiendo, se iría suavizando y ese globo tendería a inflarse, ¿no? Tendería como a descomprimir, no se descomprimiría, pero se expandería porque hay menos presión ejercida sobre su superficie, ¿no? Es como que de alguna manera va ganando en altura y se va hinchando, ¿sí? Quienes hemos estado rápidamente en la altitud sabemos que eso nos pasa con los intestinos, por ejemplo, que nos sentimos todo así como que vamos a explotar, sobre todo cuando subimos muy de golpe, porque eso mismo de alguna manera nos afecta nuestra digestión. Después lo vamos como compensando. Bueno, hablamos de esto que figuraba acá, ¿no? El gradiente adiabático, ¿qué es esto? Es la temperatura de una parcela de aire, es una suposición, pero una suposición que luego interviene en la realidad mezclada con otro fenómeno, ¿sí? Una parcela de aire que va ascendiendo suponiendo que no tiene intercambio de energía ni de materia con el entorno. Entonces, vamos a identificar dos gradientes, ya voy a poner estos gráficos, dos gradientes. Un gradiente que vamos a llamar adiabático seco, esto los estudiantes de geografía se acordarán de la clase de climatología de los primeros años, es lo mismo, y un gradiente adiabático húmedo, ¿sí? Entonces, cuando el aire está muy seco, o está totalmente seco, cuando asciende se enfría más rápido, a razón de 10 grados cada kilómetro, cada 1000 metros. O sea, desciende 1 grado cada 100 metros. ¿Sí? Esto quiere decir, si por ejemplo tuviéramos un gradiente adiabático eh, seco, no sé, en el cerro Tres Picos, que tiene 1300 metros, y yo partiera, no sé, de los 300 metros, calculo más o menos que está, bueno, tengo 1000 metros por ascenso, y entonces voy a tener 10 grados menos en la cima de ese cerro. ¿Está bien? Y esta cuenta la podemos realizar para cualquier montaña que a nosotros nos interese estudiar, ¿sí? Ahora, luego tenemos una escala, un gradiente adiabático húmedo. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme esta parcela de aire se eleva, va a haber un punto en el cual este descenso de temperatura posiblemente haga que parte de la humedad que contiene, si es que contiene alguna, que lo más probable es que contenga, precipite, o sea que se genere, por ejemplo, no sé, niebla o incluso caigan en forma de pequeñas gotitas, ¿está bien? La nubiselva tucumana, por ejemplo, en las yungas, es en parte producto de esto. Ahora, ustedes saben que cuando yo tengo, por ejemplo, agua y el agua se evapora, me genera frío, ¿sí? Y el proceso inverso también es cierto, o sea, cuando yo tengo un agua en estado gaseoso y se condensa, me devuelve calor. Entonces, de alguna manera, cuando yo tengo humedad en esta parcela de aire, o si se quiere, en esta atmósfera o en este viento que sopla del noreste en las yungas tucumanas y empieza a ascender y se empieza a enfriar, lo que voy a tener es que ese descenso no es tan abrupto, no es de 10 grados cada kilómetro, sino que va a ser de 6,5. Estos son como modelos hiperteóricos. Luego suceden cosas intermedias, más para un lado, más por el otro, y acuérdense que esto es un modelo ideal en el cual la parcela de aire no interactúa ni con el entorno, digamos, ¿no? Solamente por su propia expansión, por el comportamiento de ese fluido, va a descender la temperatura. Un poco más si el aire está completamente seco, o sea, no tiene humedad, un poco menos si tiene humedad, ¿está bien? Ahora, esto también nos va a marcar porque esta curva y este quiebre vuelve a pronunciarse un poco más adelante. Esta curva, ¿por qué? Porque por lo general el aire
sobre todo en superficie, algo de humedad tiene. ¿Está bien? Algunos poquitísimos gramos de agua tienen por ejemplo, metros cúbicos. Así que es como se mide la humedad absoluta. Y conforme bajemos esa temperatura, en algún momento va a condensar, ¿sí? Va a encontrar ahí un punto en el cual va a empezar ese exceso de agua a condensarse y caer, y va a devolver un poco de temperatura en este otro gradiente. Ahora, pasado cierto nivel, vamos posiblemente a volver a tener un comportamiento más de tipo seco, ¿sí? Bueno, no los quiero abrumar con esto, que tampoco es tan importante. Lo importante que nos tiene que dar de acá es que si subo, la temperatura va a bajar. A veces mucho, a veces no tanto. Si estoy en la Puna, que es bastante seco, va a bajar bastante áspera la temperatura. Si estoy más en las yungas tucumanas, va a bajar un poco más suave, pero en un momento también se va a sentir. ¿Bien? Bueno. Bueno, en un proceso adiabático, la compresión produce calentamiento y la expansión produce el enfriamiento, ¿sí? También puede haber enfriamiento porque se toca con otras masas de aire frías o calentamiento, pero en este caso analizamos adiabáticamente este comportamiento. Si se comprime, se caliente, y si se descomprime, si se expande, se enfría. ¿Bien? Bueno, esto lo vamos a pasar medio rápido, pero también sabemos que a mayor altitud vamos a tener una mayor heliofanía y una mayor intensidad de la fuerza de la radiación solar, los rayos UV, por ejemplo. ¿Está bien? La heliofanía son la cantidad de horas que vamos a recibir de sol, que el sol que está por encima del horizonte. Ahora, después hay algo que se llama heliofanía efectiva, que yo miro, yo por ejemplo, puede ser que en enero en Ledesma, Jujuy, o en enero en Simoca, Tucumán, tenga una heliofanía teórica alta, pero luego en enero, por la cantidad de nubosidad que tengo en estas zonas, los días efectivos en el cual la luz solar va a impactar va a ser menor, ¿sí? Entonces, vamos a hablar también de heliofanía efectiva o real o concreta. En el caso, por ejemplo, de la Puna o de las grandes montañas, suele haber muy poca nubosidad, con lo cual el sol castiga muchísimo, y por eso también suelen ser lugares muy propicios para instalar, por ejemplo, parques fotovoltaicos, parques solares, ¿sí? Porque hay muchas horas de sol de mucha intensidad. Y la intensidad de la radiación solar también va a aumentar, por supuesto, tiene relación con el ángulo en el cual inciden los rayos solares, por supuesto, pero también se acordarán que la troposfera en la zona del Ecuador, ¿se acuerdan que lo vimos con el ejemplo entre el monte Vinson y el Chimborazo? En la zona del Ecuador la atmósfera es más ancha, con lo cual hay como más filtro, de alguna manera, a cómo llega esta radiación. ¿Está bien? Y, por supuesto, influye la nubosidad que tenemos en cada una de las zonas. Por eso, por ejemplo, la zona de Sonora o la zona del Sahara, o las zonas desérticas del centro de Australia o de Namibia, tiene un valor de heliofanía tan alto porque no hay nubosidad. Además de que hay muchas horas de sol, no hay nubosidad que la frene. Bueno, humedad relativa, humedad absoluta, ya vimos. O sea, cuando hablamos de humedad absoluta estamos pensando qué cantidad de agua tiene una parcela de aire, concretamente, ¿no? Y esto lo vamos a medir, por ejemplo, en gramos de agua en un metro cúbico de aire, ¿sí? Mientras que la humedad relativa vamos a vincular ese dato absoluto con el potencial que podría tener como máximo esa parcela de aire a ciertas temperaturas. Entonces, así como cuando uno pone azúcar al café, y cuanto más caliente está el café, más azúcar puede disolver, en alguna medida en el aire pasa algo parecido. Cuanto mayor temperatura está el aire, mayor cantidad de agua disuelta en forma de vapor de agua va a poder tener. ¿Está bien? Y conforme la temperatura de esa parcela de aire disminuye, la cantidad de vapor de agua que va a poder contener es menor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una cierta parcela de agua que a 10 grados centígrados tiene 100% de humedad relativa, si yo triplico su temperatura, esa humedad relativa va a ser del 28%. ¿Por qué? Porque puede seguir aumentando la cantidad de vapor de agua que potencialmente podría tener bastante más. No está en un 28%, puede llegar a un 100%. Esto ya nos está dando un indicio muy importante de lo que sucede, por ejemplo, con las precipitaciones orográficas. Cuando vienen las masas de aire, por ejemplo, en enero, en febrero, en diciembre, en la zona de yungas, se enfrían rápidamente por la orografía de las montañas y precipita el excedente. ¿Está bien? Para pensar un ejemplo mucho más concreto, me voy y me siento en un bar, o me voy al almacén de la esquina y me compro una cerveza súper helada, la sacan del freezer, ¿no? Y me la dan, y yo voy caminando a mi casa para sentarme
en mi reposera y tomarme mi cerveza fresca, helada, o mi terma, si no toman alcohol, perfecto, pero bien helado. Y lo que voy a notar es que en el borde de la botella empiezan a aparecer gotitas. Lo mismo vamos a ver en el espejo del baño cuando nos bañamos por ahí con agua bastante caliente y vemos ese vapor. Se precipitan, se condensan estas gotitas y quedan, por ejemplo, en el vidrio de la cerveza. Y uno coloquialmente dice está transpirando. Pero no es que transpira, no es que la cerveza traspasa el vidrio y sale a la superficie, sino lo que sucede es que la atmósfera que rodea ese cuerpo tan helado que es la botella de cerveza se enfría en esa fina capa que está en contacto, se enfría porque está en contacto con esa capa y baja, es como que es esta burbujita de aire y se enfría rápidamente, entonces este exceso de humedad que podía llegar a tener, dice, bueno, no, esto no lo puedo tener más, toma, pum, y lo devuelve. La humedad relativa que puede contener esa mini parcela de aire que está tocando la botella de cerveza cae abruptamente y por tanto tiene que deshacerse de ese exceso de agua que se va a condensar, ¿sí? ¿En forma de qué? De gotitas que nosotros llamamos transpiración. Lo mismo el espejo del baño, cuando nos bañamos, ahí más bien sería que tiene mucha humedad esa agua, perdón, ese aire, esa microatmósfera, porque bueno, estamos ahí con el agua caliente, ¿no? Mucho vapor. Bien, el tema de la continentalidad, esto es muy simple, o sea, en invierno, cuando hay masas de agua muy grandes, puede ser un gran lago también, por supuesto, pero por supuesto los mares o los océanos es donde más se expresa esto. En invierno, el agua se enfría más lentamente, y en verano se calienta más lentamente. Entonces le devuelve al continente su efecto contrario, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en invierno, la tierra continental, sobre todo si no tiene vegetación, ¿no? Si es muy seco, muy árido, se enfría rápidamente, ¿sí? Empieza a caer esa temperatura acumulada. Y el mar le devuelve un poco de la temperatura que está perdiendo. Y en verano es al revés, la tierra se hipercalienta y el mar le devuelve un poco de frescura. Entonces, siempre cerca del mar, sobre todo cerca de los grandes océanos, Fran, por ejemplo, en Puerto Madryn, cuando hemos andado por allá, ni en invierno hace tanto frío, ni en verano hace tanto calor. Ojo, puede hacer bastante calor, puede hacer bastante frío. Pero comparado a la misma latitud, con iguales condiciones, en una zona continental, se morigera, es como más acolchonado esa amplitud térmica que tenemos. Las corrientes marinas influyen de esta misma manera, pero además nosotros sabemos que por efecto Coriolis hay zonas, por ejemplo, siempre en las costas oeste, en la zona sur, por efecto Coriolis, tiende a subir hacia el norte o a perder latitud, digamos, para decirlo más concretamente, masas de agua frías que vienen más de las zonas polares, ¿no? Como la corriente fría de Humboldt o la corriente fría de Perú, o pasa lo mismo en la costa de Namibia. Entonces, hay agua fría que viene desde el sur y que sube. Y en el norte es al revés, es agua norte que viene y desciende hacia la zona del Ecuador. Y al revés, en las costas que dan hacia el este. También tenemos flujos más bien cálidos. Esto del hemisferio norte se da en una dirección, el hemisferio sur se da en otra por el efecto Coriolis. Esto no vamos a meter, pero acuérdense cuando tiramos la cadena del inodoro, en el sur gira para un lado y en el norte gira para el otro. Bueno, entonces, por supuesto que si alguien fue al mar y se metió a igual latitud que Mar del Plata en la costa de Chile, se encontró con un mar mucho más frío, mucho más rico también en mariscos, ¿no? Otras cuestiones, pero mucho más frío, mucho más marcado. Y no es porque ahí la latitud y el sol y los rayos peguen de otra manera, no, es fundamentalmente efecto de estas corrientes. Y por supuesto esto influye luego sobre lo que sucede en los continentes. La barrera orográfica ya lo vimos, tenemos ahí el concepto de barlovento o sotavento, bueno, y un poco incluye varios de los fenómenos que fuimos viendo, ¿no? Pero este enfriamiento es como muy importante y muy marcado. Seguimos. Tenemos por acá, esto es como hacia la zona, esto me imagino que la gente de Tucumán lo debe conocer, es como el camino cuando uno sale de, no sé, Genaro, si estás por ahí, esto sería Andalgalá, esto lo saqué de un laburo, me faltaría marcado la ruta, pero es como el camino que va por Agua de las Palomas, a Conquija, Sí, el se sube la Alamito, ¿no? Chilca. ¿Cómo se llama? ¿El Clavillo? ¿Es el Abra del Clavillo? La Chilca es la cuesta que pasa de Andrgalá a Conquija y de Aconquija a Tucumán es el Clavillo, la El otra Chilca. Clavillo, ahí estamos. Bueno, estas son unas sierras, Sierra Narváez, un poco más bajas, no son como las de Aconquija, que son unas brutas montañas de más de 5.000 metros. Pero sin embargo generan este mismo efecto, ¿no? El viento viene desde la zona de Tucumán, digamos, Leo, en realidad viene soplando desde Brasil, viene soplando de aquella zona. Cargado de humedad, aunque viene perdiendo humedad, cuando lo expongo, lo obligo a que ascienda, me va a devolver algo de humedad. Pero luego de que pasa esta barrera orográfica se va a recalentar. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver como con algunos ejemplos que llamamos efecto Foehn, o Fohn, según como lo vean, ¿sí? Que tiene que ver
ni más ni menos que con este gradiente adiabático, y por supuesto las precipitaciones tienen que ver con esto que vimos de la humedad relativa. Nuestra montaña es la botella de cerveza helada, que hace que el aire lo obliga a que se enfríe. Medio raro el ejemplo, es una gran botella, ¿no? De 5.000 metros en la Conquija, pero es como que viene la masa, acá estaría al revés, ¿no? Está como soplando del oeste, pero bueno, o lo estamos mirando desde el norte, podría ser así, lo estoy mirando desde Jujuy hacia Tucumán y viene soplando desde el este. Entonces, esa masa de aire más húmeda, cuando se choca con la ladera de la Conquija, se ve obligada, se ve forzada a ascender y pierde temperatura. ¿En qué gradiente? Húmedo. Mayormente un gradiente adiabático húmedo, por lo menos a partir de los 1.000, 1.500 metros, empieza a precipitar la famosa nubiselva y luego, bueno, lluvia, llovizna, lluvia, ¿está bien? Incluso nevadas arriba. Ahora, ¿qué sucede? Cuando pasa el límite de la montaña, esa masa de aire se ve libre de vuelta y se ve compelida a descender, como a reexpandirse, ¿está bien? Entonces, cuando pasa la Conquija y desciende, por ejemplo, en esta imagen, hacia lo que sería, acá donde dice Sotavento, sería Campo del Arenal, sería el Valle de Santa María, sería Famabalasto, ¿no? Como ya hacia la zona de Catamarca, pasando la Conquija, lo que sucede es que ese aire se vuelve a calentar. ¿Por qué? Porque está descendiendo. Ahora, nótese que cuando ascendió, fue ascendiendo perdiendo humedad, o sea, condensando, y por tanto el gradiente fue más moderado. Ahora, cuando descienda, ya esa humedad no la tiene. O puede ser que tenga algo de humedad todavía, pero al estar recalentándose no va a condensar, al contrario, la va a contener. ¿Sí? Porque la capacidad de retener humedad, acuérdense, del aire a mayor temperatura es mayor, o sea, la humedad relativa potencial va a aumentar conforme la temperatura del aire aumente. Entonces, el aire desciende, se calienta, pero no se calienta en igual proporción a cuando ascendía, sino que se sobrecalienta. ¿Está bien? Y eso es lo que llamamos efecto Foehn o Raco, le dicen también. En Chile le dicen Raco. ¿Está bien? O tiene muchos, ¿no? Es sonda, es el efecto del sonda, en definitiva. ¿Está bien? Entonces el viento viene, se ve forzado a subir, pierde humedad, luego se ve invitado a descender y a recalentarse, pero se recalienta a una proporción mayor. Entonces, por ejemplo, un aire que puede estar partiendo, por ejemplo, de una temperatura de 14 grados, luego cuando baja está a 17. Tampoco es que va a bajar a 800 grados centígrados, ¿no? Que nos va a ir a cocinar, ¿está bien? Pero sí que se va a notar. Y genera algo que se llama el muro de Foehn, como el tapón de Foehn, que aunque esto es muy interesante, aunque el aire tuviera mucha humedad todavía, ¿no? Contenida, humedad absoluta, como el aire se va a calentar, ya no va a llover, no va a tener chances de que llueva, no va a tener chances de que precipite. Entonces se genera un muro que no lo tenemos que pensar como un muro orográfico, sino como un muro en el cambio del comportamiento del aire, que se vuelve a expandir y por tanto se vuelve a recalentar y se genera un tapón, pero que es un tapón adiabático. Entonces, pasado cierto punto, por más que el aire puede tener una humedad importante, absoluta, hablando en términos absolutos, al recalentarse no va a precipitar. ¿Está bien? Y por eso, de estos grandes valles bastante secos que tenemos en los Sotavento. ¿Está bien? Alguno me dirá, che, pero en Santa María a veces llueve, claro, porque a veces es tal la humedad que viene de las yungas de Tucumán, sobre todo en enero, en febrero, en diciembre, que pasa parte de su humedad y precipita del otro lado. Bien, eso, por ejemplo, en sierras más pequeñas, como pueden ser las sierras de Córdoba o la Sierra de Narváez, que veíamos ahí en ese ejemplo, es lo mismo, pero de una manera como más acotada, con un impacto mucho menos masivo, como sucede en el caso de la Conquija. Así que es un muy lindo ejemplo. Y hay muchos nombres que van a encontrar ahí. El Foehn es un viento que se genera en los Alpes, pero por ejemplo está el Raco que les decía, ahí de la zona del Cajón del Maipo, que es muy común. En Canadá, el Chinook, hay un viento parecido de esa gran planicie que hay en Sudáfrica, ¿no? Que desciende incluso en diferentes direcciones y tiene este mismo efecto, como de recalentamiento. Bueno, seguimos. El efecto Venturi, o Venturi sería, que yo durante muchos años pensé que era algo así como Ventolina en italiano. De hecho, tengo un amigo llamado Juan Pablo Venturini, y siempre en mi cabeza era como Juan Pablo Ventolina. Me imaginaba como que Vento en italiano, Venturi es un apellido italiano. Y no, Venturi resulta que es un físico italiano que descubrió este fenómeno, nada que ver con las montañas en principio, que es un poco lo mismo, ¿no? Cuando la masa de aire se ve como de alguna manera forzada a ascender por una orografía, se comprime y por tanto se acelera. ¿Sí? Esto es muy común. Uno dice, che, pero estoy en la cima de la CAI y hace 80, bueno, 80 sería un montón, pero hace 50 kilómetros por hora y en la base de la CAI saco el anemómetro y me marca 25. ¿Qué pasa? Sopla más. Pero si abajo tampoco hay reparo. Arriba no hay reparo, pero abajo tampoco. Bueno, hay algo de este efecto.
¿no? Como que se nos comprime un poco el espacio en el cual está circulando el viento y por tanto se acelera. Eso mismo, y esto es muy importante, acá puse un videito, ¿eh? Sí, sucede en los portezuelos. Ojo en los portezuelos porque te vuela al diablo el viento. Esto es una animación, digamos, no sé ni dónde la saqué, no me acuerdo. Créditos al autor, por favor. En el cual, lo voy a poner de vuelta, ese viento que viene soplando encuentra como un portezuelo, un col, ¿cómo decir? Una especie como de salvoconducto entre dos orografías y se comprime se condensa y se acelera. ¿Está bien? Y es eso lo que se estudia con esta idea del Venturi. Pero atención, en las cimas de las montañas vamos a tender, no siempre es así, pero vamos a tender a ver acelerado la fuerza del viento y lo mismo en los portezuelos, los collados, ¿está bien? Ahí tiende a acelerarse el viento. Entonces, ojo donde armamos las carpas, por ejemplo. Al igual que hablábamos del mar y de su efecto, digamos, refrigerador o recalentador del continente, algo parecido sucede en los valles cuando tengo mucha vegetación o son valles húmedos. Cuando son los valles ásperos de la puna árida de Catamarca, esto no es tan así. Y por supuesto, el efecto de esto comparado con el efecto del mar no es comparable. O sea, el mar tiene un efecto realmente muy sensible sobre el clima, sobre la marcha diaria de las temperaturas. Lo que se llama la brisa de montaña y la brisa de valle existen, es mucho más leve, pero esto sucede. Durante el día, las zonas rocosas de las montañas se sobrecalientan y por tanto se genera una brisa que va desde abajo hacia arriba, anabática la llamamos. Mientras que de noche se enfrían también más rápido y la zona de bosque, por ejemplo, que tenemos en las yungas, no se enfría tan rápidamente y el aire tiende a descender. Esto no es más que una brisa, no va a ser un viento como el Sonda que nos puede volar y hay que suspender las clases, o sea, no se puede hacer nada. Bueno, marco climático, temperatura media anual, ya más o menos sabemos dónde estamos parados. Tenemos una zona voy concretamente a las precipitaciones, una zona de influencia del Atlántico, una zona de influencia del Pacífico, que esta flecha, ojo que esta flecha está en toda la zona cordillerana patagónica y en la zona de Tierra del Fuego, como la orografía, la cadena montañosa tiende a girar más en un sentido longitudinal, o sea, no está tan norte-sur, sino como que se inclina un poco, esta humedad pasa mucho más. Por ejemplo, la zona de Ushuaia tiene unas precipitaciones muchísimo más altas que en Estancia Cuyen o en Río Grande, por ejemplo, o en Río Gallegos, ¿no? En Santa Cruz. La influencia del Pacífico se siente en toda la zona cordillerana de la Patagonia, ¿hasta dónde? Y hasta el norte, centro de Mendoza, norte de Mendoza, sur de San Juan. Sobre todo estamos bien arriba de la montaña, ¿está bien? Pero pasada esa zona, ya por ejemplo Catamarca, La Rioja, es prácticamente imperceptible. Y luego tenemos la influencia del Atlántico, que estas zonas más intensas, donde precipita más, y bueno, la gran humedad que viene del mar Atlántico, de la zona de Brasil, va perdiendo humedad, va lloviendo, ¿no? Precipita y el viento se va secando, va perdiendo su humedad, hasta que, por ejemplo, al llegar a la zona de Río Colorado, por ejemplo, acá en el límite entre La Pampa y Río Negro, que es donde es originalmente mi familia, ya el viento viene bastante seco, ¿no? Y cuando llego a la meseta patagónica no queda prácticamente humedad para las condiciones térmicas que tenemos en ese lugar. Si hubiera una barrera orográfica, una montaña de 6.000 metros, seguramente habría ahí una curva de precipitaciones un poquito más pronunciada, pero debemos de hacer justamente una gran planicie, una zona bastante plana, esto no se nota. Y después tenemos esta cuña, que son las yungas básicamente, y que está este efecto de la orografía. Alguno me dice, pero las sierras de Guasayán, la sierra de los Comechingones, la sierra de Córdoba, también se genera este efecto de la orografía. Sí, ni hablar, es un poco más imperceptible. En realidad, siempre que hay una orografía, a Barlovento va a haber un poco más de precipitaciones, pero no es tan marcado como sucede en las yungas. Lo que pasa es que hay una gran barrera muy notable. Montañas de 5.000 metros, de más de 5.000 metros, genera literalmente una barrera climática y a Sotavento tenemos una realidad y a Barlovento tenemos otra. Y en el medio se nos genera esta famosa diagonal árida, en una zona donde precipita muy poco. No llega el agua del Atlántico en verano, no llega el agua del Pacífico en invierno. Entonces lo que tenemos son precipitaciones como mucho más modestas. Bueno, climogramas, que los vimos, por si alguien por ahí nunca los estudió. Este sería un ejemplo, no sé, lo inventé, lo armé con el Excel de mi casa. De una temperatura más o menos constante, esto sería una localización hipotética en el hemisferio sur. ¿Por qué? Y bueno, porque en julio la temperatura baja un poquito. En vez de ser de 22 grados, es de, qué sé yo, 18, baja un poco.
pero es muy estable. Y las precipitaciones no parecieran tener una estacionalidad. Llueve bastante, de hecho sería bastante lluvioso esto, porque tenemos como más de 100 milímetros todos los meses. Llueve bastante, en una zona bastante lluviosa, pero sin una estacionalidad marcada. O sea, no es que llueve mucho en invierno y nada en verano, o mucho en verano, nada en invierno. Llueve parejo, ¿está bien? Y una temperatura que tiene una pequeña caída en los meses invernales y un pequeño ascenso en los meses estivales, pero no es tan marcado. ¿Cómo es el clima, por ejemplo, tipo yungas? Bueno, es este tipo de climograma. Llueve mucho en verano, llueve nada en invierno, en un caso extremo, ¿no? Y la temperatura es bastante alta, muy alta en verano, y no es helada, pero es bastante más baja en invierno, ¿sí? Esto sería un climograma tipo Ledesma, tipo las yungas tucumanas, tipo... bueno, podría ser ahí, Fran, no sé si seguís estando conectado, podría ser Coroico en Bolivia, por ejemplo, en una zona donde llueve mucho por influencia del viento que ingresa fundamentalmente en el verano, ¿no? Entonces, tenemos precipitaciones de 300 milímetros en enero y precipitaciones de 0, por ejemplo, en julio. Y a su vez tenemos una temperatura de 27, 28 grados, promedio esto, ¿no? Por supuesto puede haber un día 40 y otro día 20. Pero digo, tengo una temperatura promedio de 27, 28 grados en enero y de quizás 0 grados en julio, en invierno. Y esto sería el inverso, una influencia más de tipo mediterránea, que es lo que tenemos, por ejemplo, si vamos a subir a las montañas de la cordillera patagónica. ¿Está bien? Ahí tenemos la influencia del Pacífico y tenemos un clima más de tipo mediterráneo, con una estación seca marcada, que es en verano, es al revés, y una precipitación concentrada en el invierno. ¿Está bien? Y esto tiene consecuencias en lo ecológico, que no nos vamos a poner a pensar, pero digo, este mes de julio, por ejemplo, en el Parque Nacional Calilegua, o en el Rey, o Aritú, es muy estresante para la vegetación porque hace bastante frío y llueve bastante poco, ¿está bien? Mientras que en este caso hace frío, y hace bastante frío, en una situación tipo Portillo, tipo Valle Nevado en Santiago de Chile, ¿no? Este tipo de climograma estamos pensando, pero por lo menos llueve bastante, precipita bastante, quizá en forma de nieve, pero la humedad está disponible, mientras que el verano es muy seco, muy marcado. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener quizá buenos viñedos, ¿no? Y como es un climograma tipo Alto Puna, Alto Andino, zona área, es esto, ¿no? O sea, hace bastante poca temperatura todo el año, aunque en verano durante el día levanta bastante, pero se compensa porque la noche desciende bastante, justamente porque hay una alta continentalidad, una buena amplitud térmica, y llueve poco todo el año, llueve un poco más en enero, por supuesto, pero en invierno llueve muy poquito, en enero llueve un poco, pero las precipitaciones, cuando uno las suma, son pocas. También es un clima árido y frío, lo que tenemos en esta zona que estamos analizando. Acá algunos ejemplos de climograma, no vamos a ponernos, agarré algunos así un poco al azar, como para tener un poco de cada cosa. Ojo porque las escalas no son equivalentes, entonces, por ejemplo, nótese que la escala de milímetros en San Pedro de Atacama llega a 30, mientras que la escala de Ledesma llega a 300. Esto es que llueve tanto en Ledesma que si lo pongo en 30, estas columnas se me irían hasta la luna, o la de San Pedro de Atacama no se verían. Y lo mismo sucede con la temperatura, las cuevas, que es un clima casi de tundra, parece, tiene la escala de temperaturas en -15, mientras que, por ejemplo, en el Soberbio está en 0, o la mayoría está en 0. ¿Sí? Entonces, atención a esto. Pero bueno, acá nos marca una cosa interesante que es la amplitud térmica. Por ejemplo, vemos que en el Soberbio, esto es Misiones, ¿no? Fontana, Chaco. Bueno, por supuesto, tenemos máximas y tenemos mínimas, pero por ejemplo en Barrancas, en Abdón Castro Estolay, o en San Pedro de Atacama, o en, qué sé yo, en Susques, la amplitud que tenemos entre máximas y mínimas en cada uno de los meses es muy marcada, en verano y en invierno. ¿Está bien? Luego, si ponemos esto mismo en escala, acá lo que hice yo fue apretar como con una prensa los climogramas para que queden todos más o menos a un mismo nivel. Por supuesto me deformó un poco las líneas de temperatura, pero por lo menos las de precipitaciones están más o menos a una misma escala. Entonces vemos, por ejemplo, las precipitaciones que tenemos en Ledesma, la magnitud que tienen, mientras que en San Pedro de Atacama prácticamente no llueve. No llueve en ningún momento del año, llueve un poquito más en febrero, en verano, por supuesto, y después no llueve nada. Fíjense, por ejemplo, cómo en las cuevas tenemos esta marca de todos estos climogramas, es la única donde se ve con claridad, ¿está bien? Algunas zonas de San Juan más cordilleranas, otras zonas de Mendoza lo veríamos, donde se nota esta influencia pacífica, donde se nota que llueve más en invierno que en verano. Atención a eso al momento de pensar las montañas que elegimos. Bueno, vamos con otro elemento, el tema del viento.
así como tenemos comportamientos determinados por la latitud, la ubicación orográfica que tiene cada una de las zonas, también esto influye sobre los vientos, por supuesto. Y así como tenemos una sinóptica, como una meteorología de la temperatura, que sé que de noche baja y de día sube, pero también tengo una climatología a largo plazo, en la cual sé, por ejemplo, que a lo largo de los años, en enero hace más calor que en julio, también tengo como datos acumulativos y de grandes tendencias de viento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo me voy a la zona de San Antonio de los Cobres, voy a encontrar como que hay un predominio de los vientos del noroeste y los vientos del sudeste, ¿sí? Ahora luego, cuando miro la intensidad de estos vientos, o sea, la fuerza que tienen, veo que los que vienen del noroeste son ásperos, son vientos muy duros. Acuérdense que esto es promedio, o sea que si yo tengo viento promedio 30-40 kilómetros por hora, quiere decir que estuvo soplando durísimo todo el día para que me registre esta cantidad de horas al mes, al año, de vientos con esta intensidad de 30-40 kilómetros por hora, que es muchísimo, ¿sí? Y a su vez noto en lugares como por ejemplo Cachi o La Poma, la influencia que me genera la orografía, con el viento ingresando, diríamos casi exclusivamente del sudeste. Esto por supuesto varía en el día a día, pero en los grandes promedios se ve con mucha claridad, ¿no? Cómo de alguna manera las montañas protegen esta ubicación y hay un viento fuerte que ingresa desde el sudeste. ¿Sí? Luego, bueno, tenemos acá el ejemplo de San Pedro Jujuy, acá no sé qué puse, Campo Quijano, creo que había alguien de Campo Quijano que me dijo el otro día que está en Campo Quijano, Tolar Grande, con un comportamiento parecido al de San Antonio de los Cobres. Luego esto mismo nosotros los podemos ver por meses, ¿está bien? Esto es tomado de Meteoblue, ahora vamos a ver Meteoblue qué es, pero por ejemplo en San Antonio de los Cobres tenemos este comportamiento de los cuadrantes, de la rosa de los vientos, de dónde están soplando los vientos, pero luego por supuesto podemos ver cómo soplan, acá no nos dice de dónde, lo podríamos ver, podríamos tener esta misma rosa de los vientos para las horas que tiene el mes de julio y ver desde dónde sopla, y veríamos que sopla de acá, casi exclusivamente. Bueno, igual no nos vamos a meter en eso, ¿está? Pero viendo de dónde soplan los vientos durante cada uno de los meses del año, poniendo este promedio de 30 días, ¿no? 30-31 días, nos encontramos, por ejemplo, con que septiembre es un mes de vientos muy fuertes. ¿Sí? Tenemos ahí algunos, no sé si llega un día, pero son, si no me equivoco, son 12 horas más o menos en promedio de vientos de 40-50 kilómetros por hora. Esto es promedio de 30 años de registro, o sea que eso es una tendencia estable. Voy este septiembre y no sopla el viento. Bueno, puede pasar, pero yo sé que si voy, por ejemplo, en invierno, el viento que voy a recibir, por ejemplo, en el Nevado de la Cay, que está cerquita de San Antonio de los Cobres, o en el Cerro Tujle, bueno, va a ser duro, ¿está bien? Mientras que si voy en enero, tengo que tener cuidado con las precipitaciones, sobre todo en el Acay, en el Tujle no tanto, pero sé que la probabilidad de encontrarme estas ventolinas terribles que me tiran de los filos, que me vuelan la carpa, son menores, ¿sí? Luego esto lo voy a compensar, lo voy a complementar viendo un poco la meteorología al corto plazo. Bueno, ¿qué sucede cuando ascendemos? Medio que ya lo dijimos todo. Fundamentalmente, desciende la presión y la densidad de la atmósfera. Tenemos este dato que a 5.500 metros tenemos media atmósfera. A 5.500 metros la presión es la mitad que la que tenemos a nivel del mar, la presión atmosférica, y por tanto la disponibilidad de oxígeno que tenemos es aproximadamente la mitad. También 5.500 no es exacto el número, pero más o menos va en esa proporción. Entonces, tenemos menor disponibilidad de oxígeno, o sea, menor disponibilidad, o sea, el aire en sí, ahora lo vamos a ver, la composición que tiene es la misma, el 21% es oxígeno, pero está como mucho más disperso, ¿no? Entonces yo abro la boca y respiro y la cantidad de oxígeno efectivo que entra es menor. Voy a tener procesos hipováricos, o sea, yo subo, alguna vez le habrá pasado a alguno que se llevó una de estas cajitas Maruchan, esas que le pones agua caliente para hacer sopita, o se llevó alguno, no sé, una Coca-Cola, es raro, ¿no? Pero por ahí uno sube una coca chiquita, una coca pequeña, una cepita, una caja, y la tenías en la mochila, te olvidaste, y la sacaste en un campamento alto, porque te olvidaste, ¿no? Y la sacaste a 5.800 metros y explotó, ¿está bien? ¿Por qué? Porque esa cajita de cepita estaba empaquetada, digámosle, a una presión a nivel del mar en una planta de General Rodríguez o no sé, Talar de Pacheco, ¿está bien? Y cuando de repente la subí al campo base del Nevado de Cachi a 5.000, o un campamento alto a 5.500 metros, la presión que tenemos ahí es la mitad y esa caja no aguantó y se salió para afuera, ¿no? Como que se le salieron los intestinos. Tenemos todo el descenso de temperatura que vimos con las escalas adiabáticas, tenemos un aumento de la fuerza del sol,
tanto las horas que tenemos, la heliofanía, como la intensidad y la violencia y la peligrosidad que tienen los rayos ultravioletas que llegan. Y tenemos, por descenso de temperatura, un descenso casi inevitable de la humedad. ¿Sí? Cuando tenemos un descenso de la humedad, vamos a tener un aumento de la amplitud térmica y en algunos casos, si la orografía acompaña, vamos a tener la posibilidad de que haya un aumento de los vientos tipo Foehn, tipo Raco, tipo Sonda. ¿Está bien? ¿Por qué decimos que cuando desciende la humedad hay un aumento de la amplitud térmica? Porque así como el mar, de alguna manera, suaviza la amplitud térmica, cuando yo tengo una atmósfera muy húmeda, también suaviza la amplitud térmica. Por supuesto, no tanto como el mar, que lo tengo al lado, y que son masas de agua gigantescas, pero influye, y influye notablemente. Todos los que hacemos montaña sabemos que cuando estamos a una altitud importante y nos vamos a dormir y sabemos que hay pronóstico de frío, y vemos que el cielo está terriblemente estrellado, no hay una nube, ya sabemos que tenemos que meternos en la bolsa a dormir con el gorro hasta la nariz, porque va a ser muchísimo frío. En cambio, cuando nos vamos a dormir, quizá con la misma temperatura, pero vemos que hay niebla, como que la atmósfera está un poco condensada, sabemos que la temperatura no va a descender tanto. ¿Está bien? Entonces, noches diáfanas, de cielo diáfano, la temperatura cae mucho más. Y por supuesto, durante el día aumenta mucho más también. Bueno, ¿qué tenemos en las montañas del NOA? Bueno, esto creo que... nada, esto ya lo dijimos todo, queda acá en la diapositiva como por repaso, pero no mucho más. Concentración estival tenemos, salvo cuando nos vamos a algunas montañas que están muy pegadas en la zona de Chile y en la zona de Mendoza. Mendoza, norte de Neuquén, puede ser que tengamos una influencia un poco de las lluvias de invierno. Bueno, vamos a lo que es pronóstico, y ahí terminamos pronóstico, hacemos el parate. Pronóstico del tiempo, el pronóstico meteorológico es la estimación, esto lo dijimos ya más temprano, del estado futuro de la atmósfera sobre el análisis de las condiciones meteorológicas que tengo hoy. Y sabiendo algunos datos de cómo funciona la atmósfera, ¿no? Lo que hemos aprendido en estas décadas de estudiarla. Y cuando hablamos de pronóstico de montaña es que simplemente lo focalizamos en una zona de montaña, no tiene ninguna particularidad, más allá de las cosas que venimos viendo que suceden en la montaña por la altitud, por las barreras orográficas, etc. Entonces, los podemos realizar a partir de complejísimos modelos matemáticos, pero también es un pronóstico lo que yo hago cuando miro un frente de nubes, no sé, de cúmulos que van ganando en desarrollo y veo que están relampagueando y voy viendo que me está generando un cumulonimbus. Eso es pronóstico también. Con menos herramientas, quizá con menos precisión, o no, depende, porque estoy muy directo en el terreno que me interesa pronosticar, pero es pronóstico, ¿no? Ese tipo de intento de predicción. Entonces, puede ser una observación directa en terreno, puedo estar con un barómetro que me viene diciendo, che, estoy en la misma altitud y viene bajando la presión. Desciende, tengo 1013, bajó a 1011, bajó a 1010, bajó a 1007. Bueno, es muy probable que se venga una tormenta, que se levante viento, que haya precipitaciones. ¿Está bien? Hay indicios que me sugieren de que eso puede suceder. Y por supuesto puedo tener, no sé, imágenes de satélite, radar, o puedo tener una comunicación con el NOAA o con el servicio meteorológico que me da detalles como muy marcados, ¿no? Todo esto estaríamos en el plano de la meteorología, incluso cuando pensamos en los modelos predictivos. Bueno, vamos a cuestiones concretas que son de utilidad. Normalmente, cuando yo agarro el celular y me dice alerta de lluvia, mañana llueve 7 milímetros, lleva el paraguas y te sale como un dibujito, ¿no? Que con un cartelito rojo. Alerta amarilla de vientos. Bueno, eso no es que haya antes sí era así, había súper expertos que lo hacían, pero hoy ya por lo general está construido sobre la base de modelos matemáticos de la atmósfera. ¿Está bien? Modelos estocásticos donde se meten una cantidad de datos que ya son, digamos, hace 30 años eran impensados, eso se procesa y nos va dando predicciones automatizadas del tiempo esperable futuro, sobre la base de modelos probabilísticos, modelos estadísticos, ¿está bien? Entonces, cuando me salta esa alerta es que ese modelo está generando una predicción de que hay altas posibilidades de que se genere un huracán, que se genere una nevada, que se genere un viento sonda fuerte, ¿está bien? Está viendo venirse las condiciones atmosféricas necesarias para que ese fenómeno que se considera peligroso suceda. ¿Está bien? No quiere decir que vaya a suceder, pero están dadas las condiciones. Son modelos matemáticos de la atmósfera. Ahora, ojo, porque estos modelos, en esencia, ¿qué es lo que hacen? Esto es muy de geo, pero creo que se entiende. Hacen como una grilla, hacen como un grid que se llama, del mundo o de la zona que están pronosticando, y hacen una especie de raster. ¿Está bien? Entonces, el modelo no te puede predecir cómo va a estar el clima en la manzana donde vive Genaro en Andalgalá, si no me equivoco estabas en Andalgalá, ¿no? No puede distinguir Andalgalá de Choya, ¿me explico? Puede distinguir Andalgalá de Amanao, quizá, o de Belén,
o de el salar de Pipanaco, pero no va a poder distinguir en zonas muy cercanas, ¿está bien? Porque es básicamente una grilla. Entonces, para un único cuadradito, en realidad son puntos, y hay una zona que se puede interpolar. Pero digamos, para un cuadradito, el pronóstico es el mismo un poco en todo ese sector, ¿está bien? Entonces, ojo con esto, porque cada uno de estos modelos usa un conjunto de datos de los cuales disponen y tiene un tipo de grilla y hace una serie de estimaciones. Entonces no nos dan lo mismo los diferentes modelos matemáticos. ¿Está bien? Alguno me va a decir que llueve mucho, otro me va a decir que llueve poco. Alguno detecta la generación de una turbonada, son estos vientos muy fuertes de frente frío, y otro no lo va a detectar, va a marcar vientos fuertes, pero no vientos de 100 kilómetros por hora. Bueno, y otra cosa muy importante es, atención, que una cosa es el proveedor comercial de pronóstico, por ejemplo, Meteorred o el Mountain Forecast, que es muy famoso y difundido entre los escaladores, y otra cosa es el modelo que está usando este proveedor, ¿está bien? Porque, por ejemplo, Windy no tiene un modelo propio. Windy usa modelos de terceros, ¿está bien? Y lo mismo Meteorred y lo mismo la mayoría de los proveedores. Entonces, ojo con esto. Entonces, hay varios, yo tampoco soy un experto en esto, ni mucho menos. Acá podría haber puesto el ICON alemán, austroalemán, pero estos son los dos principales: el europeo, el ECMWF, y el GFS, el Global Forecast System, gringo, norteamericano, que son modelos que, bueno, tienen un funcionamiento, o sea, tienen sus premisas, sus variables, y meten los datos de una manera y van modelizando el tiempo esperado futuro. Un dato importante, por ejemplo, de partida, es que el europeo tiene una grilla más pequeña que el GFS. Eso no necesariamente quiere decir que sea más preciso, pero sí que tiene como más detalle localizado. Entonces, ojo con esto, porque está bueno chusmear un poco, por lo menos ver varios proveedores que por lo menos levanten de modelos distintos, como para tener ahí. Es como cuando uno va al médico y yo voy a un médico amigo y me dice, te tenemos que amputar el brazo. Y bueno, por las dudas voy a otro. A ver, si los dos me dicen hay que amputar, y bueno, qué sé yo, lo haré. ¿Está bien o no? No sé. Pero como que está bueno tener como una segunda opinión profesional, ¿no? Y el tema de estos modelos es muy importante. Incluso puedo usar el ICON también. Y otra cosa es esto, ¿no? Todos estos, hay muchísimos más. Acá creo haberle pegado a los que más se usan. Faltaría el MeteoBlue, pero el MeteoBlue tiene como un poco su propio modelo de inteligencia artificial que levanta datos de varios lados. Pero bueno, creo que acá están los más conocidos, me parece. Por ahí falta el IR de Noruega, creo que es, pero más o menos están acá. Y los de servicio meteorológico local, ¿no? Cada proveedor suele tener una especialización temática. El Snow Forecast te tira pronósticos de los centros de esquí. Te puede venir bien si vas a un cerro que está al lado de un centro de esquí, o si vas a hacer una transecta de vegetación a una zona donde hay un centro de esquí. Pero por ahí no te va a tirar datos de otras zonas. El Mountain Forecast te va a tirar datos de montañas, pero te va a tirar datos de algunas montañas, sobre todo montañas que tienen fama de ser escaladas. Entonces por ahí yo busco algunas montañas no tan conocidas y no me va a tirar ese pronóstico. Bueno, hay otros que son más urbanos, como puede ser el Meteorred. Hay otros que son más eólicos, como el WindGuru, que está pensado más para el windsurf y para, no sé, el parapente. O el Windy, que es como más un genérico, ¿está bien? Bueno, está bueno ir chusmeándolo y ver qué tiene cada uno. Vamos con algunos ejemplos de los que más se usan. El Mountain Forecast te tira pronósticos de cerros, de montañas, ¿está bien? Acá levanté el Aracar, que lo veíamos la clase pasada con el tema geomorfológico. Sé que voy muy rápido, perdón, pero creo que después nos quedamos hasta las 10 si quieren, debatiendo y polemizando, pero me gustaría escupir varias cosas que creo que son medio centrales. Bueno, entonces, ¿qué voy a encontrar en el Mountain Forecast? Voy a encontrar cerros para los cuales hay información, ¿está bien? Entonces, acá está el Aracar. Este de acá será, yo qué sé, el Socompa, calculo yo. Bueno, podría haberlo marcado, se me escapó. Y por acá estará, yo tengo en Chile ahí se me fue el nombre. Alguno en el chat que me ayude. Hay algún 6000 ahí pasando la frontera enseguida del Socompa, del Aracar. Bueno, entonces yo elijo concretamente un cerro y me va a dar un conjunto de información muy detallada para esa montaña. ¿Está bien? Entonces me va a dar información a 4 o 6 días, 1 a 3 días, 4, 6, 7, 9, 10, 12, hasta 12 días en adelante me va a tirar un pronóstico. ¿Sí? Podemos saber que el pronóstico a 12 días es una tómbola. Pero bueno, me está dando un pronóstico. Por lo menos me sirve subjetivamente para sugestionarme, ahí como pensar un poco cómo viene la mano. Y luego me tira un conjunto de datos, ¿sí? De diferente tipo.
vamos a ver concretamente, si yo tomo un día, esto lo hice la semana pasada o la anterior, pero por ejemplo, si el viernes 18 yo cliqueo en esa flechita, me va a abrir todo esto que estoy marcando acá con la flecha que se expande, me va a abrir este día, viernes 18, ¿está bien? Y me va a mostrar un detalle hora por hora, 1 AM, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, tiene mucho detalle. El Mountain Forecast, lo mismo el Meteorred, hay varios que tienen pronósticos hora por hora, por lo menos para mañana, pasado mañana, a veces 3, 4 días adelante tiene hora por hora, luego te va dando a 3 horas, luego te da capaz que cada 6, ¿está bien? Pero bueno, ¿qué datos, por ejemplo, me da este proveedor? Que, de nuevo, no es un modelo, es un proveedor, que es bastante común lo que me da, me lo suelen dar todos. Me va a dar velocidad del viento, esto es viento promedio. Me va a dar centímetros de nieve que se espera que caigan en el periodo de tiempo de referencia. Por ejemplo, de 8 a 9, si yo acá dijera 1, es que se espera que nieve 1 centímetro, de 8 de la mañana a 9 de la mañana del viernes 18. Me va a dar milímetros de lluvia, llovizna, bueno, precipitación en estado líquido, ¿está bien? Me va a dar temperaturas máximas esperables, temperaturas mínimas, me va a dar sensación térmica, el wind chill, o sea, el frío percibido, lo vamos a ver un poco. Me va a dar el nivel de congelamiento, el freezing level. Me va a dar dónde está la base de la nubosidad, como es el Aracar, acá no hay una nube casi nunca, así que no está, pero me podría marcar, no sé, 2.000 metros, 3.000, me va marcando un poco el tipo de altitud que tiene la nube, me sirve para saber de qué nube puedo estar hablando, y luego me va a dar, por ejemplo, temperaturas a diferentes altitudes, a 8.000 metros, 6.000, 4.000, y me va a marcar con una rayita en rojo, que está acá, no sé si se llega a ver, creo que sí, ¿no? Me va a marcar la altura a la cual ubica este cerro que estoy analizando, que es el Aracar. Entonces, este cerro, vuelvo un poquito para atrás, me lo está ubicando a 6.082 metros, que creo que está más o menos bien, si no me equivoco, está más o menos bien. Entonces, esa línea son los 6.084, creo que dije, del cerro. Entonces, me está diciendo que en la cima, en la cumbre principal de este cerro, sería esperable encontrar 12 grados bajo cero, 11, 10, etc. ¿Está bien? Muy bien. Y me está marcando la línea de congelamiento del agua, ¿no? O sea, yo acá a los 4.900 metros ya no voy a encontrar agua en estado líquido, ¿está bien? Me está marcando el freezing level, que se llama. Bueno, avanzo un poquito, lo mismo, ¿no? Esto mismo, yo lo abro, vuelvo a comprimir y vuelvo a la interfase anterior. Tiene acá, a la izquierda, diferentes opciones que me va a dar la misma. Esto es todo un modelo, no es que hay alguien midiendo con un anemómetro, con un termómetro de bulbo húmedo al pie del Cerro Aracar, que no hay ni el loro, por supuesto. Pero me va a modelizar qué temperatura, qué viento, qué precipitación acumulada, bueno, qué variables de todo esto voy a tener, por ejemplo, a los 6.082, que sería la cumbre, a los 5.500, a los 4.500, etcétera. ¿Está bien? Fíjense acá a la izquierda, arriba, que va cambiando la altitud en la cual me va tirando el pronóstico. Y esto puede ser muy interesante, porque fíjense, por ejemplo, fíjense que la temperatura a las diferentes altitudes que me va a tirar en las fajas de abajo no cambia, porque por supuesto, a 8.000 es a 8.000, no importa dónde esté yo, a esa capa va a tener una temperatura que no va a variar, ¿está bien? Pero sin embargo, en la capa, en el lugar donde yo estoy, sí me lo va a dar, y me puede dar como algunos datos de interés, ¿sí? ¿Qué cosas tendría yo muchísimo cuidado con el Mountain Forecast? Primero, que no le pifie a la altura y a la ubicación del cerro, porque en algunos casos tienen errores de 300, 400 metros o incluso de ubicación de esa montaña, que estás con el pronóstico del Aracar y resulta tirando el pronóstico, no sé, del Sucho en Tilcara, ¿está bien? Tiene 1.000 metros de diferencia y 400 kilómetros. Entonces, ojo con eso, ver que yo puedo ubicar que el cerro, el pronóstico que me está dando es el Aracar que yo estoy buscando y es un Aracar que tiene sentido, la altura que tiene y el lugar donde me lo ubica. Ojo con eso porque esto no hay, por supuesto, un experto en montañas analizando que la ubicación y la prominencia del Aracar sea la que se supone que tiene, ¿sí? No va a fallar en el Aconcagua, pero cuando estemos mirando el Cerro Tinte de Jujuy, por ahí tiene un pifie importante. Esto mismo yo podría hacer, por ejemplo, usando el Meteorred. El Meteorred me tiende a tirar datos más seguros de lugares más de tipo poblacional aglomerado. Entonces yo digo, bueno, ¿qué localidades tengo cerca del Aracar? Y Tolar Grande y Socaire en Chile, ¿no? Podría ver como estos dos lugares. Entonces, por ejemplo, tendría que ver que en Tolar Grande está a 3.530 metros sobre el nivel del mar,
Entonces, con mis cálculos de escala diabática, seca, húmeda, voy a concluir de que en la cumbre del Aracar tiene que hacer más o menos 15 grados centígrados menos, ¿está bien? Porque por la diferencia altitudinal, acá estoy en 3.530, acá está 6.080, bueno, tengo que descontar la cantidad de metros y multiplicarlo por 0,06, 0,065, puedo interpretar incluso cómo está la atmósfera, la humedad, y hasta afinarlo y darle un 0,8 hasta 1, ¿sí? O 0,01 sería. Pero tengo que hacer este ajuste. La temperatura que me va a tirar a los 3.530 metros de Tolar Grande no tiene un pepino que ver con el campo base del Aracar, ni mucho menos con los campos altos o con la cumbre. Pero sí que puedo usar como una especie de triangulación de datos de todas las localidades o los lugares que tengo provisión de datos que rodean esta montaña para ir teniendo una aproximación. ¿Yo qué haría? Y yo uso los dos. Miro el mountain, el forecast, miro el Tolar Grande, Socaire. Acá, por ejemplo, me llama mucho la atención la diferencia térmica. Si bien no hay una gran diferencia altitudinal, el Socaire me da una temperatura 7 grados más baja, que es un poco raro, bueno, pero puede ser que por la influencia digamos, transcordillerana que tiene el Socaire, puede ser que esté más marcado. Me da un poco de sospecha, pero bueno, tomaría los dos y empezaría como a triangular y a pensar un poco esos datos, ¿está bien? Y luego la información que me da también, de nuevo, de 1 a 7 días, de 8 a 14. Este me da hasta 14 días hacia adelante, ¿sí? Entonces tengo 1, 2, 3, hasta acá confío bien, 4, 5, 6, ya ahí dudo un poco, 7, 8, 9, ya acá es más por curiosidad. Y bueno, cuando llego 14 días adelante, estoy en el plano de lo lisérgico, pero bueno, está el dato ahí, lo podemos ir chusmeando. ¿Qué encuentro cuando abro el Meteorred? Bueno, encuentro, por ejemplo, en este caso que tomé yo, que tomé un día de bastante más adelante, un pronóstico cada 3 horas. Si fuera hoy a la tarde o mañana, me va a dar también hora por hora, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, etcétera, ¿no? ¿Qué cosas me va dando? Por ejemplo, me va a dar un dato de probabilidad de precipitaciones, ¿sí? Acá, por ejemplo, me dice 7. Periodo de referencia acá es de 3 horas, ¿no? De 7 a 20, de 7, perdón, de 5 de la tarde, de 17 horas a 20. Y me dice 70% de probabilidad, 1 milímetro. ¿Qué quiere decir esto? No sé, a veces, bueno, cuanto más alta sea la probabilidad, más probabilidad de que llueva. Cuanto mayor cantidad de milímetros haya, más cantidad de lluvia sería esperable. ¿Qué quiere decir esto concretamente? Es que algo así como lo siguiente. Cada vez que hubo equivalentes condiciones atmosféricas a la que tenemos en la actualidad, en un 70% de las veces precipitó. ¿Cuánto? 1 milímetro. ¿Qué es 1 milímetro? El equivalente a 1 litro de agua en 1 metro cuadrado. Lo vemos un poquito más adelante. Que diga 1 milímetro, 70% de probabilidad, no quiere decir que llueva mucho, ni por supuesto no quiere decir que llueva en el 70% de la zona. O sea, es una probabilidad de que ocurra basado en los modelos que nos demuestran cuántas veces llovió antes. Algo así, ¿está bien? ¿Qué otro dato nos va a dar? Que este es muy interesante. Viento promedio y ráfagas, que ese es un dato para los que hacemos montaña fundamental. De hecho, este dato de 26 kilómetros por hora, muchas veces los miramos más que este de 8. Por supuesto que si yo tengo, no sé, 35 y 40, sé que va a estar soplando con todo el tiempo, con el viento de base y el viento de ráfaga. Pero yo puedo estar con un viento muy suave, pero si tengo ráfagas de 50, con que me agarre una caminando por el filo, me tiró del cerro, ¿está bien? Entonces es muy importante ver este valor de ráfagas, y no todos los proveedores lo tienen. Tengo por acá la sensación térmica también, bueno, eso no importa, y el nivel de peligrosidad de los rayos UV. Esto es una escala, por ahí les puse el link luego. Lo chusmean y un poco el factor de protector solar que nos recomiendan. Eso, bueno, ya no importa tanto, pero sí es importante, esto por supuesto, a horarios tipo mediodía, 2 de la tarde, 11, la incidencia de los rayos UV es mayor, 11 es extremo, o sea, tenemos que protegernos de esos rayos, sobre todo porque esto refiere a Tolar Grande, estamos a 3.500 metros y por tanto la densidad de la atmósfera es menor y los rayos impactan con mucha violencia. Me va a dar también datos de salida y puesta del sol. Esto es muy importante, esto me lo da casi todos los programas, pero digo, tomo ejemplo Meteorred. Entonces, por ejemplo, yo puedo saber, además, analizando los datos de temperatura esperada para cada una de las horas y la sensación térmica y viento, yo puedo, por ejemplo, si yo no tengo botas dobles, de una cosa muy concreta, si yo no tengo botas dobles y estoy a 5.200 metros en un campamento alto, pensando en encarar el Cerro Aracar, la cumbre, y yo no sé si voy a salir a las 4 de la mañana porque me van a terminar cortando los dedos.
porque se me van a congelar los dedos, porque voy a tener 30 grados bajo cero de sensación térmica y con mis borcegos humildes, nada, o me voy a poner 5 pares de medias, me va a cortar la circulación y la voy a pasar mal. Entonces, esto, por ejemplo, me puede permitir saber cuánto me puedo anticipar mezclando la hora de la salida del sol, la temperatura, la sensación térmica, el viento, cuánto puedo adelantarme teniendo en cuenta el equipo que tengo, ¿está bien? Y a su vez, cuánto puedo adelantarme sin usar una linterna, por ejemplo. Ahora vamos a ver los crepúsculos, ¿no? Pero digo, a partir de cierta hora, por más que el sol todavía no salió, en zonas de puna o en zonas donde hay nieve, se ve bastante bien. Y lo mismo con la última luz, ¿está bien? Entonces, esto es muy importante, lo que es la marcha diaria y la salida y puesta del sol, para tener un poco una idea de cuántas horas me quedan, cuando estoy en qué lugar, si sigo ascendiendo a hacer un intento de cumbre o ya veo que me va a agarrar la noche y la temperatura va a caer y tengo que pegar la vuelta, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo, aunque mucho menos relevante, pero también es importante, el calendario lunar. Porque si yo salgo un poco de noche, supongamos que tengo mis botas dobles y tengo un súper buen equipo y todo, y decido salir a las 3 de la mañana y tengo un buen claro de luna, una muy buena luna llena que me ilumina todo perfecto, tengo que esto analizarlo también con el GPS para ver dónde va a estar la luna, porque si justo la luna está atrás del cerro, capaz que no ilumina tanto, pero digo, si la luna me va a iluminar, tengo un buen claro de luna, casi que capaz que puedo salir sin linterna. Siempre hay que llevarla, pero digo, puedo salir casi viendo solamente con la luz, la luminosidad que me ofrece este reflejo de la luz solar que brinda la luna. Bueno, y el Meteorred tiene, por supuesto, mapas y esquemas, tiene toda una simbología que les dejo por ahí. ¿Es esto? Sí, símbolos y escalas y un índice UV que les comentaba acá y como algunas cuestiones. Por lo general, cada uno de los proveedores tiene como su glosario de términos o de emojis y símbolos, etcétera. Son todos bastante intuitivos, pero tiene como definiciones de qué es una racha, cómo se mide, qué es la cota de nieve. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la cota de nieve y el nivel de congelamiento? Porque la cota de nieve es hasta donde puede esperarse encontrar nieve en estado sólido, que es un poco más bajo, por lo general suele ser entre 150 y 300 metros menos que el nivel de congelamiento. Bueno, son dos cuestiones técnicas, más o menos lo mismo, pero nos ayudan a ir entendiendo en detalle qué nos dice ese pronóstico. Profundidad de nieve tiene que ver con una acumulación de la nieve en algunos lugares que se va acumulando, como puede ser, por ejemplo, las cuevas. Yo en julio estuve en las cuevas con mi compañera, con Yamila, y había, no sé, pero en alguna zona 1,5 metros de nieve y se veía en Meteorred, te lo cantaba, y cuando bajabas te enterraba hasta la cintura, literalmente, ¿no? Otra cosa muy interesante es ir viendo el comportamiento global, o sea, no mirar solamente el cerro a donde voy a ir y el campo base y el camino de 6 kilómetros que tengo del campo base a la cumbre, sino ver un poco más regionalmente porque me va a marcar las isobaras, dónde hay centros de baja presión, cuándo hay un frente, cuándo no, y en estas barras, que lo tienen casi todos, estas barritas acá me permite ir viendo cómo va cambiando eso hora a hora en los próximos días, ¿no? Dónde va aumentando el viento, dónde se va generando un centro de mal tiempo con precipitaciones. Entonces, por más que yo no, esto es Tolar Grande, este puntito azul, ¿no? Por más que a mí no me interese qué está pasando en la costa de Chile o qué está pasando, no sé, en ya el interior de Salta, sí está bueno ver cómo se va dando el comportamiento meteorológico en una escala más amplia, para no llevarme alguna sorpresa. El Windy, ya siento que estoy siendo un poco como reiterativo, pero les dejo este y paro. En realidad estaría bueno verlos todos, casi diría. Porque total, como están ahí, uno puede ponerse y triangular con todos los proveedores que tenemos. El Windy tiene algunas cosas interesantes. Una de las cosas que más, el Windy está focalizado en viento, tiene muchas cuestiones, pero es muy, muy atmosférico en general, o sea, tiene muchos datos muy buenos de muchas cosas. Por ejemplo, cuando me analiza, el Windy, para mí el gran atributo que tiene es que te tira todos los modelos. Te tira el europeo, te tira el yankee, te tira el austroalemán, te tira el de Meteoblue, por ejemplo, y te permite compararlos. No sé si ven el mouse acá abajo. Entonces, por ejemplo, cuando vos ves viento, te permite analizar comparativamente qué te está tirando cada uno de esos modelos predictivos. ¿Está bien? Más o menos coinciden siempre, pero a veces tienen variaciones, sobre todo cuando estamos ya en el día de cumbre, donde voy a ir al día donde me juego el pellejo, que si algo sale mal, estoy a 6.500 metros o a 6.000 metros y me puedo descompensar, si me quedo ahí arriba me va a dar un edema, o sea, ahí capaz que está bueno tener varias versiones, ¿no? Como esto, como la opinión de varios profesionales, como de varios modelos matemáticos, y bueno, y jugar que estoy un poco dentro de esos rangos, ¿no? Y esto se puede hacer con el viento y con otros elementos también del clima. Acá tenemos un meteograma genérico
de temperaturas máximas, mínimas, viento general, la presión atmosférica, etc. Tenemos, por ejemplo, el comparativo de ese meteograma. Bueno, tenemos muchas de las variables que fuimos viendo hasta ahora, nos lo provee también el Windy. Hay una cosa, creo que justo el ejemplo que tomé, porque como es Tolar grande no hay un pepino, porque no hay una nube casi nunca, pero nos provee un dibujo de las nubes y la posibilidad de lluvia según la ubicación de las nubes, ¿no? Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que los cumulonimbos son nubes de desarrollo, ahora lo vamos a ver, son nubes de desarrollo vertical muy pronunciado que están desde la parte más baja hasta la parte más alta de la troposfera, esos nubes en forma de yunque, ¿está bien? Mientras que si tengo cirros van a ser nubes de una cobertura muy parcial y van a estar solamente en la capa más alta. Entonces, si esto fuera Tucumán, por ejemplo, aparecerían dibujitos de las nubes, de cómo son y cuáles vienen cargadas de lluvia y en qué nivel de las nubes, ¿está bien? ¿Por qué puede ser interesante esto para la gente de Tucumán? Por ejemplo, Lucrecia, poner que tenés que ir a hacer laburos de campo a la ciudadcita. Porque si las nubes que están cargadas están ubicadas, por ejemplo, a 2.000 metros, cuando vos estés a 4.500, creo que está la ciudadcita, vas a estar arriba de las nubes, que es una cosa muy común, que uno está parado ahí en la parte ya alta de la Conquija y ves el piso de nubes que tenés hacia el este. No ves el valle de Tucumán. En invierno sí, pero en meses más húmedos ves como una especie de colchón de nubes que te dan ganas de saltar e ir caminando como los ositos cariñosos, ¿está bien? Pero eso puede ser interesante, porque quizá me marca precipitaciones en el Parque Nacional Los Alisos, por ejemplo, bueno, Regio, llueve, pero quizá va a estar lloviendo de los 3.500 metros para abajo, y por ahí de los 4.000 para arriba ya no. Entonces puede ser un dato interesante. Es muy fino, pero se los dejo como para que lo chusmen. Cometí el error de tomar Tolar grande, que hay menos nubosidad que, no sé, en la superficie de Marte, pero bueno. Seguimos. Esto es muy interesante. La confiabilidad, y esto es cuánto le pegan los pronósticos. ¿Cuánto le pegan los pronósticos? ¿Está bien? Yo tiro un pronóstico y hubo unos autores ahí, Bauer, Thorpe y Brunet, que se pusieron a medir. Bueno, dijeron que iba a pasar esto. Bueno, ¿qué pasó concretamente y cuántas veces le pegaron? Bueno, lo primero que vemos es cuando estamos a 3 días, cuando estamos pensando a 3 días, le estamos pegando bastante. ¿Está bien? Y esto es un laburo viejo de 2015, debe haber uno más nuevo, perdón, lo conozco hace muchos años, entonces bueno, lo usé. Pero por ejemplo, cuando nos vamos al 2013, más o menos le pegamos como en un, qué sé yo, 97%. O sea, te dicen que llueve y en 97 de cada 100 llueve. ¿Está bien? Está bueno, ¿sí? Cuando esto lo hacían en el 81, le pegaban en un 86, por ejemplo. Entonces decían que llueve, bueno, y 8 veces llovía, 2 veces no. ¿Está bien? Eso es interesante. Esto, NH, es hemisferio norte, hemisferio sur. Dicen, viejo, discriminación. Bueno, no, pero en realidad los modelos están por lo general hechos en las latitudes del norte y son más precisos porque tienen más disponibilidad de datos, registros históricos más complejos, mejor barrido de radares, etcétera, son más precisos. Sin embargo, la brecha se fue acotando, ¿está bien? Hoy por hoy estamos bastante bien, norte, sur, etcétera. Ahora, notad, colegas, qué flaco que son los pronósticos cuando estamos hablando de 10 días, ¿está bien? Entonces, cuando yo miro el pronóstico de Meteorred, que me dice, dentro de 14 días hay una probabilidad del 25% de que haya una garúa con viento, es como la moneda al aire. Si estamos hablando de un orden del 50%, o sea, me dice que llueve y es la misma probabilidad de que llueva de que no llueva prácticamente, ¿sí? ¿Por qué me interesa mirar esos pronósticos a largo plazo? Porque voy haciendo un seguimiento, porque ese modelo no está inventado, no es que tire un dato al tuntum, va con lo que tiene modelizando, y conforme esa distancia de tiempo se va achicando, en vez de ser 14 días son 10, voy viendo esa lluvia, si me la va ratificando o si la va disminuyendo, y me va sirviendo como anticipar cómo viene la mano en el mediano plazo. Es lo mismo que mirar un mapa a una escala más amplia, esto es lo mismo, ¿sí? Ahora, ojo con esto, no se les ocurra agarrar un pronóstico dentro de 7 días, olvidarse después de actualizarlo y salir a la montaña muy campantes con un pronóstico a 7 días, porque vamos a estar con un nivel de probabilidad que el pronóstico le pegue del 70%, o sea, nos podemos llevar una sorpresa fea. Bueno, esto ya lo dijimos, no todos los proveedores de pronósticos son iguales, hay diferentes especializaciones, diferente interés en cada uno, o sea, a Snow Forecast no le interesa andar en globo aerostático, le interesa a los centros de esquí, entonces, atención con eso, ojo con los errores, sobre todo para nuestras latitudes, porque a nadie le interesa, por ejemplo, el Nevado de la CAI figura con 5.900, casi como un 6.000, y a nadie le interesa de quien hace Mountain Forecast corregir la altitud de la CAI, me imagino, capaz que sí, ¿está bien? Simplemente está mal el dato y bueno, ya está, entonces
Si ustedes usan ese dato, que está muy bien, descuéntenle 0,6, o sea, sería 100 metros 250, creo que tiene de más, pero pongamos por caso, descuéntenle 2 grados de lo que diga, como mínimo, 2, 3 grados. Si me dice que hace 10 bajo cero, bueno, asuman que hace 7 bajo cero. Pero tengan en cuenta eso, sepan leer los datos, porque si no, podemos cometer errores. Y ojo dónde están ubicados esos puntos. Y ojo que no ponga, por ejemplo, Cerro Cachi y me mande a un cachi que hay en Costa Rica, y ni me di cuenta y me digo, mirá, va a ser 43 grados a la sombra en el Cerro Cachi. Claro, es el cachi, no sé, un cachi de la India de los monzones, nada que ver, está bien, ojo con eso. Después, es importante tener un seguimiento más a mediano plazo y también regional, las semanas previas a la expedición. Esto es una recomendación, a ver, si yo voy a ir a subir, como hablábamos con Matías, creo que es que va en cara al Tres Picos ahora dentro de poquito, capaz que es un cerro de no tanta altitud, digo, hasta si me pierdo puede ser divertido, pero si voy a alguna cosa complicada, que voy con un equipo que depende de mí, voy con tesistas, que capaz que no tiene mucha experiencia en altura o lo que sea, está bueno ir viendo esto con bastante tiempo para ir lo más seguro que se pueda a ese lugar, ¿no? Ver el seguimiento a largo plazo me va a dar datos, por ejemplo, de cómo avanzan los frentes de mal tiempo, qué puede pasar con anegamiento en algunas zonas, qué puede pasar con la nieve acumulada, independientemente de después lo que me diga un proveedor, ¿está bien? Yo lo puedo ir sabiendo de antemano. Todo esto lo puedo complementar, por ejemplo, con el Sentinel Hub, que ya lo vimos, que me muestra una imagen de cuánta nieve hay y dónde está ese nivel de nieve acumulada. Bueno, y después, esto es fundamental, ir a la montaña con el pronóstico más actualizado. ¿Sí? Yo tengo, sé que el último lugar, a ver, no sé, por ejemplo, voy al Nevado de Chañi desde, por la Quebrada de León, o poner que vaya por el Moreno, por la ruta de Armando Chulchuy. Bueno, yo estoy en el Moreno, tengo, por lo menos en la plaza del centro del Moreno, tengo Wi-Fi de este público, entonces ahí puedo consultar los datos. Bueno, ahí me anoté el último pronóstico, lo más preciso que tenga, y me lo registré. ¿Está bien? 3, 4 días para adelante, que es lo que me va a tomar la expedición. Si cuando estoy más arriba, 4.300 metros, en Casa Mocha, me subo una roca que a veces agarra, lo hago, me gasto una hora tratando de enganchar una rayita de señal para que me lo actualice, porque ese día de diferencia, esas 24 horas, puede ser un aumento de la precisión como muy, muy notable. ¿Está bien? Muy, muy notable. Y después, una cosa muy importante es que cuanto más tiempo voy a estar offline, digamos, cuanto más tiempo voy a estar sin posibilidad de recibir datos, y acá creo que esto sigue siendo así, porque por ejemplo con lo de los GPS, me desasnaron ahí algunos colegas de que se puede laburar con el celular sin tener ni señal de antena ni señal de Wi-Fi, sigue recepcionando satélites, pero entiendo que en esto, si no recibís datos de alguna manera, no vas a poder recibir el pronóstico. Entonces hay un tema, porque si me voy a una expedición larga de 7, 8 días, ya estoy saliendo con un pronóstico del 70% de confiabilidad, 60, 70, 80, entonces ya arranco al séptimo día con una incertidumbre importante, ¿sí? Pero atención también a cómo registro esto, porque yo no puedo agarrar y mirar el pronóstico y decir, sí, bueno, había más o menos buen tiempo, no me acuerdo, no. Yo tengo que agarrarme un cuadernito de campo, una bitácora, y anotar lunes 31, o sería jueves 31, 9 horas, tal de máxima, tal de mínima, viento, ráfagas, está bien, toda la información más detallada y me la llevo en un papelito, aunque sea anotado. Y luego, si en algún lugar, supongamos que ustedes suben al Chañi, como les digo, en Jujuy, una hermosísima montaña, y se queda, no sé, por ejemplo, Lucrecia, vos encarás el Chañi y yo justo me quebré la rodilla, entonces no puedo subir directamente, me quedo en el Moreno comiéndome empanadas, pero tenemos comunicación con Handy, vos desde arriba, desde Jefatura de los Diablos, prendés el Handy, yo prendo el Handy, y lógico, no te voy a poder mandar imágenes, pero te voy a poder decir 31, 9 horas, y te digo, viento, o sea, en un momento uno lo codifica, es como oeste 37, directamente no decís viento, porque lo que viene del oeste es el viento, y 37 te pido las ráfagas, no te pido el viento de base. Entonces te digo 9, que es la hora, y después te voy a decir 7, oeste 37, y vos ya sabes que es la temperatura y las ráfagas que estás esperando. Entonces, con comunicación de Handy de alguien de abajo, te tira datos muy, muy concretos, que quizás no necesitas el dato de las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, necesitas el de las, o quizás sí, depende de la hora que salgas, pero necesitas el de las horas en las cuales vos vas a estar encarando esa montaña. Entonces, anotás ahí, y alguien desde abajo, que por ahí tiene alguna conexión, te pasa lo esencial del pronóstico, viento, temperatura, o te dice bajá, ¿no? Porque se viene la nevada del año, alguna vez me ha pasado.
Bueno, tema de las nubes, no nos vamos a poner a hacer los capos en nubes, ni mucho menos. Sí podemos decir que hay como 3 tipos de nubes y una especie de apellido, que es el nimbus. Los cúmulos, que son los algodones, los cirros, que son estas nubes altas que andan por ahí medio de cristales de hielo, y los estratos, que son como unas capas. Y nimbus quiere decir lluvia. Entonces tenemos cúmulo nimbus y tenemos nimbo estrato. Y estos son los dos esenciales que generan lluvia, son los dos clásicos de lluvia. A nosotros nos van a interesar los cumulonimbus porque son nos van a interesar todos, pero es muy difícil de ponérselo a estudiar, esto es muy largo, pero los cumulonimbus son nubes jodidas, nubes malas para nosotros, nubes de tormenta, nubes de rayo, nubes de viento, nubes de tornado, nubes de cosas malas. Tornados en la montaña no deberíamos tener, pero digo, sí rayos, por ejemplo, sí precipitaciones torrenciales. Entonces, atención a estas nubes que todas las hemos visto, ahora le pongo unos dibujos. Y nos van a interesar las nubes lenticulares, que ahora vamos a ver. Bueno, acá les dejo un link para un atlas de nubes. Si quieren así volverse locos y ver todas las millones de nubes que hay y qué pueden significar o qué no, y en qué probabilidad significan qué cosa, pueden chusmear ahí en el Cloud Atlas. Bien, los cumulonimbus son estos que están acá, ¿no? Y que cuando vemos ya que tiene forma de yunque, ahí agarrate Catalina, ahí tenés que tener cuidado. Cuando esa nube está arriba tuya, cuando ese yunque se posó arriba de tu cabeza, bueno, pueden pasar cosas malas, ¿está bien? Son nubes que tienen actividad eléctrica muy fuerte, son nubes que tienen la potencialidad de generar ráfagas de viento muy fuertes, pero muy fuertes, notables. Son vientos que pueden generar precipitaciones muy intensas, granizo, o sea, son nubes complicadas, ¿está bien? No sé si es lo bueno, pero digo, una particularidad que tienen, y sobre todo cuando uno está en la montaña, es que a veces se las puede ver formarse. Los cumulonimbus son nubes de tipo, ¿cómo decir? Como convectivas, ¿no? Como que la nube se va formando por la propia condensación y evaporación de la masa de aire cálida de la base de la nube. ¿Está bien? Entonces, quizá les ha pasado estar en alguna serranía alta de la Conquija y de mirar hacia el este, hacia la zona de Tucumán, hacia la zona de los valles de Jujuy, de Monterrico, de Salta, y ver estas nubes, quizá no en forma de yunque, ver unas nubes más parecidas a esta de acá, a la que está a la izquierda, arriba a la izquierda, que se vienen acercando, ¿no? Entonces por ello las veo hacia las 10 de la mañana, y les tengo que empezar a poner un ojo. Y las voy a mirar de nuevo a las 11, las voy a mirar de nuevo a las 12 o a la 1, cuando me acuerde, cuando el filo me permita asomar la cabeza y verlas nuevamente, y voy a estar atento a qué pasa con esa nube, porque esa nube puede ir evolucionando y puede ir transformándose en esta nube en forma de yunque, en esta nube de cabeza plana. Esa planitud que tiene arriba es porque llegó al límite de la troposfera y como que la estratosfera la barre, lo digo mal y pronto, pero es como que no puede crecer más, si no seguiría creciendo. Es una nube como una nube monstruo, digámosle. Entonces, si yo a las 10 de la mañana, cuando está fresco todavía, veo hay unos cúmulos que están creciendo y veo que son como estos coliflores, ¿no? Y los veo brillantes, como como esta foto de acá abajo. Y veo que crece. Y a las 12, 1 del mediodía, 2 de la tarde, veo que se va desarrollando cada vez más y cada vez más, y que a su vez la tengo encima mío, ¿no? Pues está lloviendo en, qué sé yo, San Pedro de Jujuy, yo estoy en el Sucho, bueno, no me interesa. Pero veo que esto se me acerca, me empiezo a preocupar, porque posiblemente eso se me descargue sobre la cabeza, sumado al efecto aerográfico que ya estuvimos viendo, ¿está bien? Y si estoy en el plano, esto me sirve si estoy manejando el auto, digo, si veo ahí que viene esta nube a lo lejos, ya empiezo a ver que el limpiaparabrisas funcione y veo si no hay una estación de servicio donde puedo parar, ¿está bien? Las nubes estas tienen un ciclo, se van desarrollando, tienen un momento de madurez en el cual se descarga, compensa y luego tienden a disiparse. Esto puede tomar horas, ¿sí? Y las otras nubes que quizá alguno acá tomé las serranías acá de Sierra de la Ventana, de la zona del Tres Picos, las lenticulares, como en forma de lente, ¿no? Así como bueno, como si fuera un cristal que se posa arriba de las montañas. Esto tiene que ver un poco con lo que estuvimos viendo, con el efecto que generan las montañas de obligar a la masa de aire a que suba y se condense arriba. Porque son muy lindas, bueno, un montón de cosas. Hay quienes dicen que son presagio de mal tiempo, eso no siempre es tan así. Yo no soy un experto, la verdad que no quiero hablar de más en eso, pero lo que sí señalan es viento fuerte en la cumbre. Eso nos está marcando como una especie de Venturi, que veíamos unas diapositivas más arriba, notable, porque si el viento es muy suave o no hay viento, esta nube no va a tender a generarse, ¿sí? Y si las veo, esta es una única nube, en el Tres Picos es raro, porque el Tres Picos no tiene una elevación tan grande, pero en el Cerro de Bolsón o en el
en el Nevado de Conquista, el Candado, creo que se llama uno, es más normal encontrarlas, ¿no? Bueno, pues ni hablar en el Aconcagua, montañas mayores. En estas montañas tan bajas no es tan común, pero sin embargo se ve que la humedad abajo era la suficiente como para que esa pequeña diferencia térmica de ese ascenso de unos 500, 600 metros genere esta nube. Ahora, cuando yo veo la nube lenticular en la cima del Lanín, por ejemplo, y luego veo como que se replica como hacia donde va el viento, ¿no? Como a sotavento, y en diferentes altitudes es muy probable que el viento sea fuerte, porque lo que va generando son como zonas como digamos, que se llaman nubes de rotor, como si fueran remolinos en el cual se generan presión, entonces es como si la montaña dejara una ondulación en el viento. Entonces, en diferentes lugares, a pesar que la barrera ya no está, vuelve a subir y vuelve a generar como estas nubes, como si fueran mellicitas, ¿no? Como que se van a ir replicando, alejándose del cerro en la dirección hacia la cual va el viento, ¿no? Y hay unas que son de estancamiento, la que queda fija en la cumbre. Entonces, si yo estoy pensando en subir el Cachi, me levanto a la mañana y veo una de estas, bueno, o sea, no quiere decir que no, quizás no nieva, quizás ni siquiera está llovinando, pero bueno, agarremos fuerte la piqueta, la soga, porque seguramente nos huele la peluca. Precipitaciones, estoy un poco atrasado, bueno, sépanme disculpar. Algunas cuestiones básicas, esto ya lo vimos. ¿Qué significa el porcentaje? Es que cada vez que hubo similares condiciones, los milímetros es la precipitación acumulada que se espera por unidad de superficie. Los milímetros es en un pluviómetro, no te llueven 2.4 milímetros en cualquier superficie, pero es importante que el milímetro equivale a 1 milímetro de lluvia caída, de lluvia acumulada. Es como si yo agarrara 1 litro de agua, ¿está bien? Y la tirara en una baldosa de 1 metro por 1 metro. ¿Está bien? Entonces, ojo con esto, pues es un dato importante. Y ojo con esto, por ejemplo, para las crecidas de los arroyos en la zona de Yungas, por ejemplo. Si yo veo que dice que van a llover 40 milímetros, esto quiere decir que, por ejemplo, me dice que llueve 40 milímetros de 3 de la tarde a 4 de la tarde. Bueno, agarrate, pues eso es una locura. Quiere decir que van a caer en una parcela de 1 metro por 1 metro 40 litros de agua. ¿Está bien? Entonces, va más allá del agua que me cae en la cabeza. Imagínense eso puesto en una pendiente en diferentes colectoras de agua. ¿Qué va a pasar en el arroyo que va concentrando toda esa agua? Va a ser torrencial, va a bajar rodando rocas. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en la zona de Yungas, por ejemplo, en diciembre, enero? ¿Sí? Entonces, los milímetros, está interesante ver esto, o sea, 2,4 milímetros en una hora quiere decir, es como si yo tirara una Manaos de agua entera en una hora en esa parcela. ¿Sí? Si la parcela es plana y muy absorbente, bueno, el agua infiltrará. Pero si la pendiente es más marcada o el suelo es más impermeable, eso va a escurrir por la superficie, va a ir a parar algún tipo de colectora. Ojo con eso. Bueno, luego decimos que 1 milímetro de lluvia más o menos equivale a 1 centímetro de nieve. Esto es como una especie de convención. No es tan así, ¿está bien? Pero 1 centímetro de nieve más o menos contendría el litro de agua, para que se entienda, ¿sí? Después hay estudios, hay toda la gente que estudia avalanchas, esto lo tiene, se sabe que no es así, la nieve de primavera es una cosa, la nieve fresca de invierno es otra, es más esponjosa, más densa, menos densa, bueno, todo esto es un mundo, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero bueno, más o menos para tener una equivalencia para nuestra mente, ¿no? No incluimos en el cálculo de precipitaciones este valor que está acá, lo que es la neblina, el rocío, la helada, ¿está bien? Esto no incluye. ¿Vieron en Tucumán cuando uno va subiendo que es como que respirás, hay agua en el aire, pero no es que está cayendo, es como que sube, que es que decís, che, pero estoy empapado y no está lloviendo y vos ves que las gotitas corren por las hojas? Esa forma como de condensación, son depósitos, se llama eso no está incluido en este valor de 2,4 de precipitaciones, ¿sí? Esto es, precipitaciones son o en estado líquido o en estado sólido, lluvia, llovizna, granizo, nieve, aguanieve, bueno, todas estas variables. Bueno, seguimos y vamos medio terminando. Sobre el viento, viento lo registramos desde dónde viene. Cuando digo viento este, no es que va hacia el oeste, sino que viene del oeste. Yo soy muy malo con esto, muchas veces me confundo barlovento, sotavento, a veces me quedo pensando, digo viento del oeste, pero bueno, acá está bien, está claro. Tenemos ahí la escala Bifford, que es muy interesante porque te permite, con el comportamiento de algunas cosas propio de superficie, tratar de inferir qué velocidad tiene el viento. Yo puedo tener un anemómetro, levantarlo, ponerlo, le gira esa especie de hélice que tiene y me marca qué velocidad viene, perfecto. Pero, por ejemplo, si yo veo que ya las ramas de los árboles se están arrancando, bueno, puedo calcular con esta escala de Bifford como algunas tendencias, ¿sí? Luego es muy común que los proveedores ofrecen un dibujo en nudos, esto viene del mundo náutico,
Está bien, un nudo equivale a 1.852 kilómetros por hora, qué sé yo. Bueno, está así, lamentablemente vienen nudos, pero está bueno saber que, qué sé yo, la bandera de los 50 nudos es que se te vuela todo, o sea, ya es como son tempestades inenfrentables en la montaña. Está bien, tener un poco esta idea más o menos de las equivalencias nudos a kilómetros por hora. Bueno, después tenemos todo lo de sensación térmica, 8-5, les estoy matando, les pido disculpas, pero bueno, lo escupo, pueden irse, vuelvan después que ha grabado. El tema de la sensación térmica, cuanto más es el viento, por efecto, ¿se acuerdan con lo de la escala diabática? Cuando condensa, cede calor, cuando evapora, quita calor, o sea, enfría. Entonces, si yo tengo la piel mojada, por ejemplo, y eso se evapora, me enfrío muy fuertemente, ¿no? Tipo dice, me fui a correr por el Cerro San Javier y me olvidé de sacarme la remera, me enfrié y me agarré una gripe. Bueno, no sé si están así, pero sí que sentimos ese frío, ¿no? Bueno, la sensación térmica, en el caso del frío, funciona de esta manera. Yo tengo una temperatura quizá no tan alta, no tan baja, por ejemplo, tengo, no sé, 10 grados bajo cero, 5 grados bajo cero, por ejemplo, y si tengo un viento de 30 kilómetros por hora, es una equivalencia de 13 grados bajo cero. ¿Está bien? Entonces, ojo con esto, porque si, por ejemplo, yo estoy con la ropa húmeda y hay mucho viento, mi cuerpo se va a enfriar dramáticamente. Sobre los rayos, bueno, esto ya es mucho, es una clase larga, como les decía. Está estudiado que los rayos caen cuando estamos en lugares abiertos y es donde más peligroso se puede estar, ¿está bien? Estoy en la Puna, en las salinas grandes, bueno, cuerpo a tierra, en realidad no es cuerpo a tierra, me hago una bolita, porque es muy peligroso cuando están cayendo rayos en esa zona, porque no hay otro lugar más alto que vaya a invitar al rayo a caer, a descargar su energía, ¿está bien? Entonces, debajo de los árboles no, en los picos de los cerros no, los picos de los cerros son como un pararrayo natural, obviamente ahí rajamos como ratas, no nos quedamos ahí. En lugares con humedad, en un arroyo, en una laguna, no, nos alejamos de ese lugar. Y por supuesto los cuerpos metálicos que podemos tener en la carpa o en los alrededores, los corremos, los alejamos, idealmente no los tenemos. O sea, no me pongo a hacer la danza de la lluvia con los bastones porque me va a caer un rayo encima. ¿Qué pasa en la carpa? La verdad es que no se sabe bien. Qué sé yo, idealmente. ¿Cuál es un único lugar seguro? Una celda de Faraday. ¿No? Han estudiado esto seguramente en el secundario, como una especie de estructura tipo caja en el cual la energía, la electricidad circula por las paredes, pero no llega al interior. Por ejemplo, un auto. Yo me meto en un automóvil y si cae un rayo no me voy a electrocutar, ¿está bien? Pero bueno, en la montaña no solemos tener celdas de Faraday, qué sé yo, la carpa no está tan mal, se discute si los parantes son de un material o otro. La verdad es que no es un atractor natural la carpa, pero bueno, si puedo tener la carpa lejos de un árbol, en una zona que, digamos que no es una mega planicie y la carpa es el elemento más prominente en 100 kilómetros a la redonda, bueno, mejor. Lo ideal es tratar de buscar refugio en otro lado, y lo ideal es tratar de no estar ahí cuando hay rayos. Esto es muy interesante porque tenemos ahí como una especie de núcleo de la cantidad de rayos que caen al año en la zona de la Puna, es muy marcado, o sea, esto viene bajando y acá hace un pico, ¿está bien? Muy notable, mucha actividad eléctrica en esa zona, sobre todo en diciembre, enero sobre todo, y febrero también. Y después un dato acá, es que estoy mezclando cosas como de terreno, con cosas de meteorología, que el tema de la luz y el rayo combina un sonido con una luz, y viendo de alguna manera, si yo logro ver el destello del relámpago, y cuento cuántos segundos transcurren hasta que escucho el trueno, puedo tener una idea de a qué distancia se generó la descarga, ¿no? Si el rayo me cae en la cabeza, la luz y el sonido se dan al mismo tiempo. Si el rayo cae a 10 metros donde estoy yo, sucede a la vez, ¿no? Es un estruendo con luz todo junto. Ahora, si yo veo la luz y cuento 1, 2, 3 y escucho el boom del bombazo del trueno, podría más o menos inferir que estoy a 1 kilómetro del lugar donde se descargó el rayo. Eso tiene que ver con la velocidad del sonido en ciertas condiciones promedio de la atmósfera. Pero bueno, esto es relativo, porque si el viento lo aleja, el viento lo acerca, la atmósfera está más húmeda, menos húmeda, cambia, pero en promedio podemos pensar algo así, ¿no? Si yo veo la luz y siento la descarga casi de inmediato, es que están cayendo muy cerca y debería preocuparme, ¿sí? Creo que esto son las últimas tres. Bueno, el tema de la luz crepuscular, esto los proveedores lo dan, hay diferentes luces que se van dando según el grado los grados debajo del horizonte en el cual está el sol, ¿no? Entonces, cuando estoy entre 18 grados y 12 debajo del horizonte, tengo lo que se llama el crepúsculo astronómico, que es como una pequeña claridad. Piso
me caigo del filo, o sea, no veo bien, pero empieza a haber una claridad. El crepúsculo náutico ya me permite empezar a distinguir formas, ¿está bien? Mientras que, por ejemplo, la hora, lo que a veces se llama la hora azul y el crepúsculo civil, ya concretamente empiezo a poder distinguir elementos en terreno. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, Meteorred o estos proveedores lo dan. Entonces yo puedo saber cuántas horas no, pero cuántos minutos antes del amanecer empiezo a tener luminosidad. Algo parecido con el claro de luna que les decía, está bueno mirar el pronóstico de luna y dónde va a estar la luna, pues si está justo atrás del cerro no me va a servir. Y una cosa que aprendí hace muy poquito es el tema del resplandor urbano. Ya les comenté medio de pasadita que en un ascenso que hice hace muy poquito, en agosto, al Cerro Sixilera, saliendo de Casa Colorada, cerca de Tilcara, salí prácticamente de noche y llegué hasta Labra de las Gárgolas, cuando se empieza a subir a Campo Laguna, sin linterna. Y me iluminaba un pueblo que justo pega ahí, que se llama Somospacha, que las luces, o sea, están la oscuridad que hay en esa zona, que la luz de ese pueblo me permitía distinguir el sendero, las rocas, y bueno, recién al final prendí la linterna. Nada, es como un dato interesante para esas zonas.